Hola y bienvenidos al podcast número 41 de Más Dividendos. Esta tarde tenemos con nosotros a Boro Mas, que bueno, pues como sabréis es CEO de Finametrics, además también está de Head of Global Digital en Allfunds y bueno, también vicepresidente en la asociación de FinTech y Insurtech. Buenas tardes, Boro, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Marcos, Arturo, ¿cómo estáis? Nada, aquí estamos, perfectamente. Buenas tardes, aquí estamos ya casi disfrutando del verano. Vaya, hoy hace una temperatura la mar de veraniega. Boro, vamos a vernos. ¿Te animas a hacernos una semblanza tuya? ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Bueno, pues sí, no sé muy bien por dónde empezar. Bueno, empezar dándos las gracias, porque la verdad es que me impone mucho hablar en vuestro foro. Lo tengo así como una cosa muy elitista. Yo creo que Lo decir es, elitista... Lo es. Solo para gente importante. Decir elitista suena un poco... A veces queda como un poco despectivo. Yo estaba en un cole que iba en Valencia. Dividieron la clase entre la clase desastrosa y la clase, bueno, no tan desastrosa. Los listos y los tontos, ¿no? Sí, la dividieron así porque era imposible de otra manera. Y a la clase buena le llamaban la élite. Y los profesores venían cachondeándose de lo de la élite, y la verdad es que nunca nos lo tomamos en serio. Pero bueno, yo al menos no estaba en la desastrosa del todo. Pero te salvaste. Sí. Pero bueno, pues os cuento, yo soy economista, ya llevo años ya llevo años trabajando, porque ya tengo algunos años, tengo 46 años ahora, y empecé a trabajar muy joven. Empecé a trabajar en una oficina bancaria en la Caixa, en Valencia, y tenía un proyecto así como el vuestro, o así un proyecto como aficionado, con unos amigos, que había un proyecto de universidad que había iniciado con unos amigos que conocí en Bristol, porque estudié el último curso de carrera en Bristol, y a partir de ahí pues hicimos el proyectito ese, que era un proyecto también de aficionados, y poco a poco fue un proyecto de profesionales, y fue el proyecto Invertia, fue el portal Invertia. El portal Invertia, fuimos de los fundadores de Terra, que vosotros sí que entiendo que tenéis edad para acordaros de lo que es Terra, porque ahora voy a la universidad y lo cuento y nadie se acuerda lo que es. Fuimos de los fundadores de Terra porque Invertia, pues como os acordaréis, pues fue el portal financiero de Terra, y fue un éxito muy, muy importante, porque yo estaba en la Caixa de becario contando monedas, y al cabo de unos meses era muy, muy, muy rico, porque tenía mucho dinero en stock options de Terra, que como sabéis llegaron a valer una pasta, aunque luego nunca se convirtieron en cash. Pero bueno, esa fue un poco mi entrada en el mundillo, en el mundillo fintech, que como se llama ahora. Me vine de Valencia a Madrid y bueno, Oye, desde ahí... Boro, perdona que te pare ahí, porque creo Sí. que hay anécdotas jugosas de las que hablar. ¿No te fue ningún banquero de inversión ahí a venderte así también para protegerte de las opciones y todo eso? Porque las opciones irían venciendo según pasaba un tiempo, ¿no? Y estarías, me imagino que las tendrías bloqueadas la mayoría, ¿no? Y por eso pues no te dio tiempo a hacer liquidez, por así decirlo, me imagino, ¿no? No, lo que pasa es que la burbuja.com, en relación a Terra, que fue el exponente en España, fue muy rápida. O sea, el pinchazo fue muy abrupta. Subió en España, o sea, Terra salió a bolsa como en octubre o por ahí, y ahí nos daban las acciones a 11 euros. Me acuerdo que el precio de salida era 11 euros. Aquel fue el mítico precio de salida, sí, me acuerdo. Sí. Pues a nosotros nos las daban, pero yo tendría un pequeño porcentaje de Terra, no sé, un 0, algo, pero... y al cabo de unos meses, cuando no me acuerdo, que llegaron a 157 o algo de eso, que nos fuimos todos por aquí, por Malasaña, a celebrarlo, porque teníamos, yo qué sé, es que no me acuerdo el dineral que tenía yo cuando era un becario. Era un becario. Hace unos meses era becario en la Caixa, y al cabo de un tiempo, es que no me acuerdo el dinero que era, pero a lo mejor eran 300 millones de pesetas o algo así. Sí, pero ¿las podías vender las acciones? No. Ah, eso es lo que te estaba diciendo, claro. Es que nadie las vendió, solo las vendieron el equipo, solo las canjeó el equipo que salió, el equipo de Juan Perea y otra serie de gente. Yo creo que ellos sacaron algo. Pero, claro, es que
eso fue en octubre y en mayo o en junio ya había pinchado bastante. Llegó a 157, o sea, digamos que la burbuja en España casi no le dio tiempo ni a ser, casi no le dio tiempo a Terra. Si llegan a entretenerse un poco más en sacar la bolsa, ni sale, ¿no? Porque el pinchazo fue justo, coincidió al final, porque el Nasdaq ya llevaba años subiendo, pero en España no había nada. Yo te comento porque yo estuve en Yacom, que sabes que algunos de tus colegas partieron de allí así. Lo que pasa es que yo llegué más tarde, ¿no? Y a nosotros, nosotros teníamos también opciones de Yacom, ¿no? O sea, algunos tenían acciones, ¿vale? Yo no era de los ilustres de la primera jornada. Y sí que vino, y sí que vinieron unos de un banco de inversión allí a decirnos que si queríamos protegernos y tal, pues bueno, pues si tú tienes, nosotros como teníamos opciones, ¿no? Pues te puedes proteger comprando otro tipo de opciones, ¿no? Por simplificarlo y vendiendo y tal y cual, ¿no? Y bueno, pero yo no me fié. ¿Caja? No, llegué a hacer caja de algunas, sí, llegué a hacer caja de algunas, pero me acuerdo que cuando me dieron las opciones, T-Online, que fue, o sea, Yacom se vendió T-Online, que es una filial de Deutsche Telekom, ¿vale? Y cuando se vendió las acciones nos transformaron las opciones por acciones de T-Online, ¿vale? Pero no las podíamos vender, las teníamos bloqueadas como vosotros, ¿no? Pero entonces sí que vinieron unos individuos así que los trajo un compañero de la dirección de Yacom que no sé de qué banco eran, no sé si eran de Merrill Lynch o de Goldman Sachs o no sé, pues uno o de VS, no me acuerdo, uno de estos ilustres, ¿no? Y nos ofrecieron eso, es decir, pues vosotros como las acciones os vencen en 1, 2 y 3 años, pues os podemos vender opciones. Pero además esto eran opciones privadas, digamos, es decir, un contrato de opciones, ¿sabes? Que no, OTC totalmente, vamos, o sea. Y bueno, y claro, yo les vi aquella pinta y dije, no me fío de vosotros ni harto de vino, vamos, o sea. Y debería haber, claro, me acuerdo que cuando tuvimos esa conversación, las acciones de T-Online estaban a 22 euros y yo las logré vender a 7, las que logré salvar de la quema, digamos, ¿vale? Claro. Entonces, si hubiera hecho un acuerdo con ellos, pues el que se habría reído habría sido yo, ¿no? Pero eso, yo también en Yacom también pasé por ahí con Martín Varsavsky, que está todas las mañanas se pasaba diciéndole a los empleados el dinero que iban a ganar con las acciones. O sea, lo conozco bastante. Pero claro, en Yacom hubo un exit, porque se lo vendió a T-Online. Claro. En Terra es que no hubo exit. En Terra fue, vamos, todo comido. En Terra Telefónica hizo la de Ligopala, que llamo yo. Es decir, las vendió a 11 y luego las recuperó a 4, me parece, una cosa así. Sí, para liquidar. Ahí. No, Terra fue un desastre. Pero bueno, Invertia fue un proyecto bonito y Invertia además, yo creo que fue el origen de todo esto, porque Invertia nosotros veíamos muy bien, y además Invertia la hicimos también como vosotros, es decir, más como aficionados que como profesionales del sector. Y yo creo que eso se notaba y también se notó cuando empezaron a llegar los profesionales que el sector... que fue cuando ya la cosa se hace aburrida, ¿no? Que es lo que pasaba cuando empezaron a entrar periodistas y redactores jefe y tal. Y ahí fue cuando yo ya me fui yendo, porque Invertia, si os acordáis, bueno, en Invertia el leitmotiv de Invertia era el foro de las acciones. Correcto, o sea, correctamente. Nosotros ya veíamos, nos leímos un libro, no me acuerdo de quién, de un McKinsey, que hablaba: primero hay que tener contenido, segundo comunidad y tercero comercio electrónico, ¿no? Y tercero, y es verdad, y sigue siendo así, es decir, que ya entonces, que todavía no se hablaba de lo de 2.0 y no existían las redes sociales y tal, el foro ya era una red social, no dejaba de ser una red social, o sea que eso fue en el 98, en el 99, 2000. Sí, aquellos maravillosos años, sí. Sí, fue divertido. Y además pasaron muchas cosas en un año. O sea, es como un año en el que han pasado muchas que podría contar. Imagínate en Terra, imagínate la cantidad de anécdotas que se pueden contar. Fue increíble. Luego trabajé en banca privada. De Terra trabajé en banca privada en el Grupo Cabel y en Banco Urquijo, que ahí conocí más o menos la banca privada europea, porque el Grupo KBL tenía muchas filiales y bueno, vi que eso era una auténtica, era el año 2002 o por ahí, 2001. ¿Y qué hacías ahí? ¿En qué calidad de qué? Era responsable de e-business, responsable de internetizar la banca
una banca privada europea. Vale. Que era KBL, que había tal. Y bueno, y ahí vi que la banca europea en general, tecnológicamente, era una basura, vamos, no había tecnología. Sus mainframes en COBOL de IBM ahí dándolo todo y ya está, ¿no? Sí, no había Y que nada. siguen igual. Sí, eso sigue igual. Sí, eso es, vamos, eso es un foso que tiene IBM inexpugnable, vamos. Sí, no, pero la propia banca es muy mala, ¿eh? La propia banca europea es alucinantemente mala. Por ejemplo, para hacer una alta de una cuenta en un banco principal francés o alemán sigue siendo un proceso, vamos, que tienen que revisar 40 personas los papeles. O sea, es realmente... Comen muchas familias, ¿no? De eso. Sí. Por eso, en parte, toda la historia del blockchain les seduce tanto, ¿no? Les alucina tanto. Pero antes que el blockchain hay muchas cosas que se pueden mejorar antes de llegar al blockchain. Por ejemplo, Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues y bueno, ahí estuve bien. Luego, en el año 2002, monté una empresa que se llama Open Finance con un colega. Esa empresa, pues claro, nos dimos cuenta de que la banca privada estaba en pañales y lo que vendíamos era sobre todo para hacer reporting de carteras. O sea, las carteras, gente que tenía muchísimo dinero se metía en Invertia a seguir sus carteras. Eso era increíble. Es decir, gente que se está dejando una pasta en sus bancos, los bancos eran incapaces de darle un informe en el que se supiera la rentabilidad, ¿no?, de la cartera. Entonces ahí vimos el filón en el año 2002 y montamos Open Finance, que fue muy bien. Luego fue bastante bien y así hasta cogimos a muchos clientes en España para hacer reporting, herramienta de asesoramiento. Surgió MiFID I, que también fue un aldabonazo para nosotros. Y luego llegó la crisis y como teníamos muchos clientes de cajas de ahorro, pues tuvimos que vender la empresa y se la vendimos al final acababa en la bolsa, era la bolsa alemana y la bolsa de España. A ver, dices que teníais muchos clientes de cajas de ahorro. Sí. ¿Y qué tiene que ver esto con que tuvierais que vender la empresa? No, a ver, Open Finance no era una empresa B2C. La única empresa B2C que yo he hecho con medio éxito ha sido Invertia. A ver, un momento, perdona que aclaremos. B2C es una empresa que va a consumidores finales, ¿vale? Es un negocio que va a consumidores finales. En contraposición tenemos B2B, que es un negocio que va a otras empresas, cuyos clientes son otras empresas. Vale. Perdona, sigue. Sí. Entonces, Open Finance lo que vendíamos era a otros bancos, a bancos. O sea, Open Finance hacíamos software para bancos, porque no hicimos más. Ya no he vuelto a hacer B2C, o sea, ya no he vuelto a ir al cliente final. Entonces, evidentemente los bancos tenían muchas necesidades de explicarle a los clientes cómo ver las carteras, la rentabilidad, etcétera, herramientas de asesoramiento y bueno, se las hicimos desde Open Finance, hicimos un montón. Entonces, como teníamos mucho cliente que era caja de ahorro, el 50% de nuestros clientes eran cajas de ahorro, teníamos como 40 o 50 empleados, 50 ingenieros, y de repente van a desaparecer todas las cajas de ahorro, porque van a desaparecer, porque era tonto no darse cuenta, ¿no? Y entonces pues te acojonas un poco y pones la empresa en venta porque te viene una crisis importante, te vas a quedar sin clientes, ¿no? No es una cuestión de negociar el precio ni nada, es que se iban a pique el 50% de los clientes. Se la vendimos a BME y en el año 2011... Y en el año 2013 salí de allí. La experiencia con BME fue regular, mala, vamos, o sea, sinceramente, sí, más mala que regular. Y luego en el año 2013 salgo, hago un máster o estudio en Estados Unidos. Me voy a Estados Unidos en el 2013, veo cómo está de moda toda la parte de robo-advisors y tal, que me gustaba muchísimo, hoy me sigue gustando. Y al volver a España, pues pienso en montar un robo-advisor B2C, o sea, a cliente final, pero de nuevo lo veo muy complicado porque veo muy complicado en España hacer cosas para... O sea, hacer un robo-advisor en España lo veo muy complicado, como se ha demostrado luego que efectivamente es muy complicado generar ingresos de eso, porque casi es mejor trabajar de forma altruista, ¿no? Para hacer negocios aquí casi es mejor trabajar de forma desinteresada. Y al final... Desarrolla ese concepto. ¿Por qué piensas eso? Hombre, porque es muy complicado. Es que es muy, muy complicado. Es decir, si tú eres... ¿No ven el valor la gente? Bueno, en España, en el mundo en general, la distribución financiera es muy complicada. O sea, hasta que no tienes una marca,
la gente sigue atribuyendo muchísimo peso a la marca para invertir. Y luego tienes que meter el dedo en el ojo en el tema de las comisiones, ¿no? En el tema de ir a lo más barato. Entonces, en el momento en el que... Bueno, a ver, vamos a ver. En el RoboAdvisor inicial, el RoboAdvisor americano, donde incidía eran los costes, como sabemos, ¿no? La gestión pasiva, en decir, como Wealthfront. ¿Wealthfront qué dice? Wealthfront lo que viene a decir es que es Burton Malkiel, que vosotros lo conocéis de sobra. Al final la historia es, oye, no se puede hacer mucho más, no se puede aportar mucho valor más allá de hacer una asset allocation correcto y estándar. Por lo tanto, invierto en ETFs. Lo importante es que las comisiones sean bajas y poco más, ¿no? Eso es mercado eficiente y todo lo demás es perder el tiempo. Todo lo demás es perder el tiempo. Entonces, esa es un poco la filosofía RoboAdvisor, la filosofía del RoboAdvisor. Y claro, ahí el problema que hay es que como señalas tanto los costes, el problema que han tenido los RoboAdvisors americanos es como pones el énfasis tanto en los costes, el cliente cada vez influye más. O sea, el cliente se hace muy sensible a los costes y al final se hace tan sensible a los costes que se ahorra el coste del RoboAdvisor y al final acaba comprando Vanguard. En realidad, ya está. Claro. En realidad los RoboAdvisors americanos han tenido ese problema. Es decir, han sido unos grandes publicistas, han hecho la gran publicidad de Vanguard que no hace Vanguard. Porque Totalmente. Vanguard no invierte en publicidad. Pero como tú piensas que Wealthfront, Betterment, todos estos, bueno, Wealthfront y Betterment, que son los que más pasta han levantado, hubo años que se gastaron más de 40 kilos en dólares en publicidad al año. Es que le hicieron la publicidad a Vanguard, es que Vanguard no se ha gastado eso en la vida. Entonces, de repente el cliente, cuando es coherente con el discurso de Burton Malkiel, dice, bueno, me estás enseñando esto, me estás señalando esto, vale, muy bien, muchas gracias, adiós. Entonces, es mejor hacerlo de manera altruista, si la conclusión es esa, porque es muy complicado tener un ingreso recurrente, ¿no? Y al final ahí estamos en un mundo, en el mundo de la gestión pasiva, estamos en un mundo de winner takes all total, ¿no? Yo creo que es en el que estamos. Y bueno, entonces, bueno, yo no es que viera todo eso, tan claro, pero sí que más o menos sí que se ve, sí que tenía su lógica y al final acabé pues haciendo Finametrics con unos colegas que ya habían montado Finametrics. Finametrics no lo monté yo, sino que invertí en ello y me puse al cargo de ello en 2015 o por ahí. Y Finametrics era una empresa que hacía también algoritmos de optimización, les gustaba mucho pues el MATLAB, hacer Black Litterman y tal. Y yo cuando llegué y me quedé Finametrics, porque ya pasé a ser el jefe, pues lo cambié a distribución. En realidad a mí me interesa más la distribución. O sea, y ahí hablé con amigos. Bueno, hablé con amigos. ¿Qué es la distribución? ¿Puedes explicar un poco esto, por favor? Sí, a mí me interesa más que la gestión de carteras, siempre me ha interesado la distribución. Es decir, al final es que cómo llegan los productos buenos a los clientes, ¿no? Es un gran reto, ¿sabes? O sea, el gran reto del ahorro financiero es ver... Quitar intermediarios. Bueno, o quitarlos o aportar valor. Es ver cómo está tan mal asignado la inversión y el ahorro. En España, por ejemplo, pero a nivel mundial también, pero en España es dramático. O sea, en España es un drama o sea, si la gente supiera lo mal que tiene su ahorro, lo mal que tiene sus inversiones... Sí, pero mal en qué sentido. ¿Puedes poner algún ejemplo así, aunque sea así, sabes, sin poner nombres ni nada y tal? Bueno, a no ser que, si quieres sí, yo no ningún problema, pero... No, a ver, lo primero que está mal es, evidentemente, con una asset allocation horrible. Es decir, sí. Ahora mismo la asset allocation del país es un drama, ¿no? Porque se pierde mucho más dinero por el asset allocation que, por ejemplo, por los impuestos. Bueno, pero los fabricantes de cuberterías no están de acuerdo contigo. ¿Quiénes? Los fabricantes de cuberterías. No, porque regalan muchas cuberterías por seguir el asset allocation y tal, ¿no? O sea que... No, pero da igual. No es solo el... O sea, es todo... digamos que está todo montado para que todo
para que todo siga así de mal, ¿no? Y mira, te voy a poner ejemplos. Podemos hacer ejemplos que todo el mundo conoce de que si la banca coloca productos, etcétera, que por supuesto que eso es muy dañino, etcétera, pero yo creo que eso cada vez pasa menos. Mira, un ejemplo muy, muy claro. O sea, ahora mismo en los tests de MiFID, en los tests de idoneidad que se hace a los clientes, se le pregunta al cliente, hay una pregunta que es matadora para España, yo creo que para España, que es que se le pregunta al cliente si está dispuesto a perder dinero, ¿vale? Bueno, se le pregunta, ¿estoy dispuesto a perder? No sé, estoy dispuesto a perder hasta tal, estoy dispuesto a perder tal, estoy dispuesto a perder... Bueno, ahí el 90% de la población, con lógica, obviamente, dice, oye, pues no estoy dispuesto, ¿vale? Bueno, pues la gente que pone esa opción directamente, y eso es una cosa regulatoria, directamente ya no le puedo recomendar un producto de riesgo. Ni siquiera un producto mixto, depende de cómo, o sea, ni siquiera un producto mixto, ¿vale? Porque si no estoy dispuesto a perder dinero, está claro ni un día está claro que estoy... Bueno, como sabéis de sobra vosotros, pues al final eso lo que implica es que ese tío va a perder dinero, porque va a perder el 60% de su capacidad adquisitiva en 10 años o en 15 años, porque incluso en un entorno de inflación tan bajo como el que estamos, se pierde un huevo de capacidad adquisitiva, ¿no? Bueno, pero es que si responde eso, es lo que tiene que hacer el asset allocator es eso, porque si no estoy dispuesto a... Entonces, la industria en el asset allocation es muy complicada que... Imaginémonos, ahora vamos a hablar ya imaginémonos que la pregunta es, ¿estoy dispuesto a perder el 60% de mi capacidad adquisitiva en 10 años? Imaginémonos que esa es la respuesta. Imaginémonos... Claro. Todo depende mucho de cómo se preguntan las cosas, ¿no? Claro. Que se lo digan a Tezanos. Que se lo digan a los del Brexit. No lo he pensado nunca, macho. Es que imaginémonos que se dice eso, cambia la cosa, ¿no? La respuesta cambia. Eso está muy visto en el premio Nobel ¿no? En Richard Thaler, que dice que la manera de cómo presento las preguntas influye un montón. Eso lo sabemos todos, cualquiera que... Lo del priming, vamos, o sea, también más así ampliamente, ¿no? Claro. Sí. Es decir, que es un drama. O sea, a la gente le están condenando entre entidades. Fíjate que ya no es una cuestión tanto de entidades, es la propia regulación. La propia regulación potencia el sesgo acojonado de la gente a perder dinero durante un día, durante un mes. A estar perdiendo dinero cuando es gente que a lo mejor está invirtiendo a 5 o a 10 años. O sea, o más. Yo lo veía ya, incluso cuando trabajaba en la Caixa en la oficina, que las señoras mayores tenían sus IPF, sus depósitos, que ellas decían, no, invierta un año, porque en un año renovaban, pero estaban toda la vida con ese depósito. Sí. O sea, renovando y renovando. Sí, haciendo interés descompuesto. Claro, y pagando religiosamente todos los años, claro. Sí, un absurdo total, ¿no? Pero entonces el asset allocation es un auténtico drama. Y tú ves que la mayoría de los planes de jubilación que tiene la gente están pues eso, están quitando dinero. Es que ahora es que te quitan dinero hasta nominalmente, ¿no? Sí, bueno, el tema de los planes de pensiones en España es una vergüenza, vamos. O sea, y esto sí que tiene la culpa un poco la regulación, ¿no? O sea, como tú decías. Porque te vas al mundo anglosajón y es totalmente distinto, vamos, hay mucha más competencia y todo tipo de activos y bueno, es vamos, otra galaxia. Bueno, a ver, la regulación, el problema es que está diseñada también para, pues eso, para ir a lo conservador, pero lo conservador es preservar el status quo. De ruina. O sea, lo conservador es sinónimo de ruina, es decir, que es que al final no... O sea, el regulador debía pensar en esto también, ¿no? Debía leerse el nudge el de... Sí, pero tú sabes, ¿no? Que es como, o sea, a los incumbentes, digamos, a los operadores dominantes en cualquier industria son los que precisamente más influyen en la regulación para que nada cambie, ¿no? Bueno, yo no sé, porque yo también no sé hasta qué punto, de verdad, que no sé hasta qué punto la industria... O sea, la industria evidentemente no es... O
O sea, no creo que las cosas sean que hay un culpable y una víctima. Yo creo que Bueno, todos, ¿sabes? O culpable no, sea, interesado. O sea, tú fíjate si todo ese volumen que hay en IPFs ahora sí, dijera, raca, nos vamos a fondos de renta variable. O sea, sí. en las ampliaciones de capital de algún banco que otro, o sea, estarían saliendo cada 3 meses. Sí, sí, sí. O sea, Sí, hombre, hay un equilibrio ahí con eso, está claro, hay un equilibrio, pero no creas que, pero bueno, depende de la entidad también, depende de la entidad sí, sí. y depende del momento. Acordaos que con la crisis de liquidez los fondos de inversión desaparecieron, desaparecieron. O sea, es que, hombre, pensad que en España, cliente, o sea, la situación del retail en España es un drama, porque aquí, por eso estamos hablando que este foro es de élite, porque realmente hay una encuesta que dice que no sé qué porcentaje, un porcentaje muy alto de los partícipes de fondos no saben ni que tienen un fondo en España. O sea, se creen que están en el depósito. Se creen, o sea, lo que pasa es que les han puesto en un fondo, pero bueno, Sí. al final eso es una tragedia, ¿no? Porque es la gente. Yo tenía, cuando empecé, bueno, no me acuerdo cuándo, pero en un momento dado, me acuerdo un tío mío que tenía siempre una IPF, tenía IPFs y tal, y se iba a jubilar y tendría bastante dinero, yo qué sé, no sé, imagínate que tenía 100.000 euros a día de hoy. Y el señor no se pudo jubilar porque no era bastante para jubilarse. La verdad es que no era bastante para jubilarse. Y siempre he hecho el escenario de decir, joder, si este tío hubiera invertido en vez de esto en Bestinver, por ejemplo, por hablar del fondo más típico, es que en vez de 100.000, es que hice el cálculo, tenía 1.200.000, no sé, o 12 veces más. Entonces, ¿cómo hacer que ese pobre tío que no se puede jubilar, cómo hacer para que ese tío, no sé, a lo mejor no invierta obviamente el 100% en Bestinver, pero yo creo, una parte o algo de esto, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, cuando me hablas de la distribución, es lo que me inquieta a mí. ¿Cómo hacer que la distribución, que la distribución, que la gente mejore con su distribución? Porque que una persona malgaste su ahorro invirtiendo o ahorrando en una IPF, con lo que cuesta ahorrar y con lo que cuesta ganar dinero, con lo que cuesta ser incluso clase media o Vale. clase... de eso iba un poco la Tú a lo que distribución. le Sí. llamas distribuciones, entonces es al asset allocation, ¿no? A la asignación de capitales. Bueno, el asset allocation es la primera cosa, evidentemente la cosa Ujú, donde más disparate hay, y luego el product picking también, o sea, también es ujú. distribución, es decir, que alguien elija un fondo en vez de otro, o eso también es muy, muy, muy importante. Una vez que ya he decidido estar en fondos, pues no es lo Sí, mismo estar en Bestinver que estar en un fondo de un banco que es un desastre, ¿no? O claro, sea, claro. Sí, sí, o que tenga 3 letras iguales el nombre o algo, sí, ya sí, entiendo. sí, sí. Pero bueno, eso está claro, o sea, un poco todo. Nosotros estamos del lado, estamos ahí en las fuerzas rebeldes también contigo en ese sentido, lo que pasa que estamos más en el lado de la educación también, ¿no? Y de intentar un poco, pues que la gente pues piense, ¿no? Y se plantee estas cosas desde Lo un que pasa punto es de que es vista. complicado. Sí, a mí me Ujú. gusta mucho lo que hacéis, obviamente, me gusta mucho el tema de la educación. Joder, y cuando hablan de educación en España, cuando hablan de educación financiera hay que echarse la mano al bolsillo también, porque hay cada uno Mm. que habla de educación financiera y Vaya. madre mía, Ese es madre otro, mía. ese es otro de los problemas, Y todo efectivamente, Claro, claro. que de hecho está más copada por gente por que efectivamente que cantamañanas. tienes que guardarte la cartera, pero rápido. Mira la cantidad de cursos de planificación financiera, no sé qué, que luego lo lees y pone la dirección de la web y pone no sé qué de trading. No sé si habéis visto Sí, sí, eso. sí, Y sí, Sí, sí. dices, sí, joder, sí, sí, vamos, estamos totalmente. bueno, eso por no hablar de otras. Bueno, o sea, hay que tener mucho cuidado No, con la curso de educación. enseñar a operar, que yo digo, Sí, joder, Mm. pero ¿a operar qué? A mí es que eso ¿Qué- consigue tu en autonomía qué hospital? financiera. Consigue la autonomía financiera. Curso de trading. Y No, dices, no, de verdad, a joder, mí eso madre es que mía. me hierve la sangre con esas cosas, de verdad. Ver gente que a lo mejor es una persona que no tiene experiencia apenas de nada y te saca un curso ya, pues los más baratos por 400 euros, pero otros por 2.000 y demás, y dices, bueno, o sea, es que al pobre desgraciado que le pilles,
ya no es lo que no le vas a enseñar, es que lo que le vas a enseñar le va a joder la vida, o sea, Sí, es sí, sí, sí. terrible. No, hombre, si le vale todavía para descartarlo, porque que levante la mano el que no haya pasado por algo parecido, pero bueno, todavía pues bien aprendido está. Lo que pasa que, vamos, El problema es que perseveres. en un mundo en el que la homeopatía sigue existiendo ahí, en muchos casos está financiada por su sanidad pública y privada y tal, pues, ¿qué quieres? O sea, es decir... Lo que ocurre es que hay mucha parte, o sea, por eso hablamos de la industria y tal, hay mucha culpa de la demanda. Por ejemplo, cuando se dice en España, eso hay muchas veces que se oye en banca, ¿no? Dicen, no, en España ha aumentado un montón la cultura financiera estos últimos 10 años o estos últimos 15 años. Y es mentira, en realidad lo que ha aumentado es gente que le gusta hablar de bolsa, de que si compran Celtia o compran Tubacex y tal. Eso es la anticultura final. Bueno, la anticultura. Eso realmente, bueno, puedes llegar a tener puedes llegar a ese detalle, pero yo creo que el tema está en la cultura financiera más básica, más básica. Esa es la gran cosa, ¿no? O sea, la gran asignatura pendiente. O cuando a tu hijo le dan educación financiera en el cole, que viene y te está explicando, yo qué sé, lo que es el TAE. Y se está aprendiendo lo que es la TAE. Digo, no, lo importante no es que sepas lo que es la TAE, es que sepas lo que es cómo los ingresos se acumulan año a año, cómo el ahorro, cómo es esto, el interés compuesto. Lo importante es que entiendas el interés compuesto de manera práctica, no que es la TAE. Realmente, bueno, con la educación, pues evidentemente yo creo que hay que llegar a un nivel muy básico. Y luego hay una cosa tan importante como la educación, que es, y que sí que yo creo que hay una labor importante del regulador, que es conseguir que gente que no esté educada o que no tenga inquietud por esto, porque no todo el mundo tiene inquietud por esto y no todo el mundo muy poca gente va a estar en el foro vuestro, es una élite, ¿no? Es que esa gente tenga buenas herramientas para tomar decisiones que le beneficien. No sé, como hablábamos antes, por ejemplo, lo del test de idoneidad. Que la gente visualice bien para qué está esto, ¿no? Que es para vivir, al final es para vivir mejor y para poder hacer que no te pase como a mi tío, ¿no? Que al final acabas tu carrera, has ahorrado un montón y has tirado ahí tus ahorros. O sea, el coste de oportunidad es bestial para toda la población. Entonces, ahí hay que ver qué se puede hacer, ¿no? Y eso es un poco lo que más me gusta a mí ahora, qué se puede hacer para eso, aparte de la educación, aparte de la educación. Y ahí eso es un tema interesante. Sí, bueno, ahí estamos bastante comprometidos porque, bueno, aparte de que estemos en el tema del foro, la verdad es que ahora ya intentamos colaborar, mira, pues con Value School que estuvimos, que estaremos, o con cualquier otro medio o algo al respecto, porque como dices, lo que hay que intentar salir es del círculo endogámico que siempre nos escuchamos todos al mismo tiempo, y claro, y nosotros, pues todo el mundo sabe de qué va esto, pero lo que hay que intentar es que efectivamente que la gente que esté un poco de fuera, por lo menos tenga la alternativa o se dé cuenta de que hay otro mundo para invertir. Es que la gente que está de fuera, como dices tú, la gente que está afuera es una gran mayoría. No, la gran mayoría es el 90 y pico % de toda la gente, eso seguro, porque no tienes más que hacer ¿cómo se dice? Ese estudio en el que te pones con tus amigos de la universidad o del colegio y a poco que digas 4 cosas, pues te das cuenta de que a ninguno le suenan. Entonces, evidentemente, ya tienes el porcentaje. O sea, de entre nosotros, si yo digo gestión pasiva, value, no sé qué, pues diremos, joder, qué rollo, siempre lo mismo, ya sabemos a qué nos referimos. Pero si soltamos estas 4 palabras pues, con los amigos del colegio, pues nos dirán, este tío, ¿qué está diciendo? Entonces ya lo tienes. Y eso es la calle. Sí, vosotros tenéis una cosa muy buena y es que no sois del sector, ¿no? O sea, que yo creo que eso yo creo que es muy bueno porque eso te da un punto de vista. Realmente es muy complicado estar en el sector y no tener un conflicto de interés, ¿no? Esa es la realidad. Yo siempre he admirado desde hace tiempo a Antonio Rico, que sí que es amigo, bueno, entiendo que es amigo del foro y amigo vuestro. Pues mira, si te digo la verdad, se va a vivir a otro sitio ahora y cuando termine el podcast me voy a despedirme ahora de él porque es vecino. Pues nada, pues dale recuerdos. Yo lo he admirado, no lo conozco personalmente, pero lo he admirado siempre porque me leía el blog suyo, me parecía buenísimo, el del inversor inteligente.
Y luego, efectivamente, es que es un tío muy bueno. Y luego hablaba con él y me dice, no, es que yo soy piloto de hidroavión. Y digo, coño, es que es la única manera de poder hacer las cosas con sensatez, es estar fuera. Totalmente. Es que Sí, yo creo que algo de eso hay. si estás muy contaminado al final por esto, hoy publicábamos también un pequeño, digamos, escrito sobre la industria del automóvil y claro, a mí es que me parecía alucinante la cantidad de cosas que estaba leyendo yo durante los últimos días, porque además es que la mayor parte de inversores, bueno, en algunos casos, pues gente que, oye, que respetada y algunos son buenos amigos y demás, que oye, que no es... Pero claro, tú que estás también, digamos, dentro de... Te das cuenta como que las opiniones se repiten, es una especie de cámara de eco, ¿no? Sí, Se repiten sí. mogollón. Y además es que, claro, como todos acuden a informarse a los mismos informes y demás y tal, pues claro, al final todos piensan lo mismo, ¿no? Y ninguno se para a pensar realmente, para tener un pensamiento independiente real, ¿no? De decir, oye, ¿qué está pasando realmente aquí? O sea, repiten los mantras que repiten los mismos informes. Entonces, claro, o sea, yo creo que eso me imagino que una vez estés dentro de esa industria, pues te pasarás a ser un pensamiento igual, ¿no? Pero esto es un putadón, yo creo, para un inversor particular que quiera realmente generar bueno, en fin, una gestión. Hombre, es que los incentivos no son los que son, ¿no? Y realmente ser disruptor ahí en el sentido de opiniones y de tomar riesgos y tal, es decir, es que acaba contigo rápido. Es decir, a la mínima que te equivoques por no seguir a la corriente, pues el club te echa del club. Claro. Es complicado. La verdad es que supongo que pasarán todas las industrias, pero vamos, que al final había, yo creo que, no me acuerdo qué libro de Michael Lewis era, que decía que Póker las del cenas de mentiroso. brokers, no me acuerdo, que las cenas de brokers o las cenas estas donde de Wall Street dice que son sitios donde nadie tiene ni puta idea, pero todo el mundo tiene que aparentar que sabe algo, tiene que decir algo interesante y al final se crea un mundo que es realmente un mundo de idiotas. O sea, realmente cuando tú lo ves... Sería el Liar's Poker seguramente, Sí, digo yo. yo creo que sí, yo creo que sí. Pero realmente es un mundo que dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Si te alejas un poco, dices, madre mía, ¿y aquí quién hay que esté diciendo algo sensato, ¿no? Y entonces entiendes bien el paseo aleatorio por Wall Street, y entiendes un poco bien eso cuando lo ves un poco por dentro. Cuando yo creo que lo que estoy diciendo ni siquiera, aunque me oiga gente del sector, con la que, mira, mañana más tengo una cena de estas, que son los Lo premios, publicamos pasado Expansión. mañana para que no te envenenen. ¿Llevas probador contigo? Sí. No, pero es que estoy seguro de que de que se reirían conmigo, de que es que ni siquiera es que todo el mundo lo sabemos, que esto es así, todo el mundo lo sabe, es una cosa tremenda, es como que nadie tiene ni idea, pero todo el mundo tiene que aparentar que sabe algo. Bueno, yo intento que en mi casa, afortunadamente, como hago más informática y cosas de edad, intento no caer en eso, ¿no? Pero, joder, vaya mundillo. Eso me acuerdo una entrevista que había a Roberto Bolaño, al escritor, que decía, no, es que el mundo de los escritores es un mundo de imbéciles o algo así. Una cosa como... Y yo digo, joder, si hasta el de los escritores es así. Pero, sí, bueno, eso ocurre muchísimo. La claro, industria de expertos la puedes encontrar en la consultoría, hasta en la wow, gente que imagínate. analiza vinos y en cualquier otro lado, efectivamente. Claro, O sea, efectivamente, o sea, el corporativismo es sí. es muy malo, ¿no? Hasta que no encuentras una persona que dice, pues yo de esto, mira, no lo sé, tengo que mirarlo, y dices, mira, este es el que sabe realmente lo que está diciendo. Sí. Porque efectivamente el que siempre dice que lo sabe todo, pues ya por mal camino vas. Sí. Bueno, hay Pues, excepciones, ¿eh? Sí, ¿cuál? Yo, por ejemplo. Ah, vale. Es verdad, joder, qué error. Totalmente. no, pero es verdad, y tiene coste. O sea, el ser independiente, pues nunca es gratis. Está claro que nunca es gratis. Sí, no, aparte de eso, o sea, en cuanto muestras alguna opinión, yo creo que es diferente un poco a lo habitual, pues lógicamente también se genera, porque muchas veces la gente lo que quiere es tener razón, ¿no? No ganar dinero, eso también es algo bastante curioso y al final yo creo que es conducta humana, o sea, ahí no puedes, prefieres que te reconforten con las ideas que tú piensas a que realmente pues muchas veces te desafíen o te saquen de tu zona más cómoda. Sí. Pues mira, siguiendo un poco con el tema volviendo un poco al rollo mío, la idea de Finametrics, a mí me llama Beltrán Parajes de Azvalor o de AZ Valor, que no sé cómo le llaman,
y me cuenta que está montando a Z-Valor, eso creo que era en 2000, bueno, no me acuerdo, creo que era en 2015, 2016, no me acuerdo qué año era. Y entonces montamos la web y la idea era montar AdValor, pero de manera totalmente digital. Es decir, que al final lo que quería era distribución directa, que los clientes entraran por Internet, incluso que los clientes que entraran por oficina entraran por el canal de Internet, o sea, hacer una cosa ya de verdad digital para el caso de AdValor. Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, pues no voy a hacer B2C y voy a ayudar a esta gente, porque a mí yo creía mucho en Bestinver, porque yo tenía mi dinero en Bestinver, solamente metía mi dinero en Bestinver desde los años, o sea, yo he trabajado con mucha banca privada, evidentemente, y tal, siempre tenía todo el dinero en Bestinver. Me dio mucha rabia cuando discutió Paramés y tal, y fui de los que me cabreé y me lo llevé, y luego me arrepentí de haberme lo llevado porque encima tenían un sitio, una cartera guardada, una cartera virtual de estas guardadas, y la comparaba y me torturaba. Porque siguió yendo bien, como sabes, Sí, ¿no? claro. Ya, bueno, Sí, pero tú tienes que ver cuando tomaste la decisión por qué lo hiciste. Es decir, entonces eso de que yo siempre con las decisiones caer en mirar hacia atrás y ver cómo ha resultado, pues a veces te engañas un poco, ¿no? Porque porque luego si hubiera ido mal, pues dirías, ¡hala, qué listo que fui! Sí. ¿No? Entonces, bueno, el caso es que fui tonto. Sí, pero porque la cartera estaba muy hecha también. Es que en 6 meses no iba a cambiar, ¿no? No, el propio Paramés decía que no se sacara. O sea que... Pero bueno, un poco por rabia, porque pensaba que... No sé, bueno, da igual. El caso es que luego cuando Beltrán aparece con AdValor, pues yo les ayudo, les montamos toda la web desde Finametrics, y de ahí, como yo sí que creía mucho en ese producto, sí que apoyamos mucho. Desde Finametrics nos dedicamos a hacer todos los onboardings, porque al final el mayor problema que tenían las gestoras es el onboarding, el alta de clientes. Era un coñazo hacerlo, porque realmente era un freno a su captación, y de hecho era un freno que ahí sí que la regulación les jodía bastante para ir vía bancaria. Esa es la realidad, porque claro, pues había una serie de cosas que no se podían hacer, el KIC, el comprobación del blanqueo de capital, les ponían muchas cargas, que las tenían que hacer, pero que al no ser un banco les costaba más, porque yo al final estoy en Bankinter y me compro un fondo, como tengo ahí fondos para aburrir, pues solamente con un clic ya está hecho. y ya está hecho, ya estoy ahí, ¿no? Ya estoy ahí. Pero las gestoras tenían un problema con las altas. En AZ-Valor lo hicimos bastante bien. Perdona, Sí. ¿te dijeron si Paramés iba a ir a Z-Valor o es algo que no puedes compartir en este momento? No me dijeron nada y no me dijeron nada. Y tú no preguntaste tampoco, ¿no? Porque no, yo no pregunté, pero vamos. O sea, sí que podías entender que te guiñaban el ojo, sí, cuando hablabas de Paramés o algo. No hablo de nada. Yo soy muy profesional y no hablo de nada. Hombre, yo qué sé, pero así, tomando un café así y tal, así. Dices Paco y ves allí que se vuelven 3 o 4, ahí sale uno, asoma uno por encima del monitor ahí. No, hombre, luego lo que pasó, pues pasó, pero vamos, que ya... Otro cliente más para ti, fue lo que pasó. Sí, un cliente más, porque también a Cobas se lo hicimos y se lo hemos ido haciendo a Magallanes también y Bayernholz seguro, porque yo estoy con esos 4 y en esos 4 he utilizado vuestra plataforma. Sí, en todos lados lo hemos hecho yo creo que tenemos más de 20 gestoras con esa distribución, haciéndoles el canal de distribución directa. El año 2016 o 2017, es que me lío con los años, el año 2017, a través de la tecnología nuestra, casi que se contrataron 9.000 millones de euros en fondos, de fondos de gestoras independientes, es decir, casi nada. Que sí que tuvimos una relevancia, ¿sabes? Bueno, una relevancia. Lo importante son los fondos, que es lo bueno, o sea, claro. Sí, lo importante es los fondos, pero sí que fuimos sí que les ayudamos o les intentamos ayudar y lo conseguimos contra eso, porque luego ya pues hay una serie de... Al final ahí lo que había que aportar era usabilidad y cumplir la regulación de manera online, ¿no? Que a veces es más fácil hacerlo de manera online que hacerlo de manera batch o de manera física es más coñazo. Por ejemplo... Joder, es un coñazo de miedo. Claro, es un coñazo de miedo. La historieta esta de la webcam, con la webcam solucionábamos la identificación fehaciente a distancia. Es decir, con la webcam en el alta, hacer una webcam y hacer una captura de tu DNI, cumples no lo haces por capricho, cumples con un requisito del Banco de España, del SEPLAC,
que es la identificación a distancia, porque como sabéis, pues con esa grabación que se guarda en un tercero de confianza, que es Electronic ID, que los conocéis. Sí, totalmente. Con eso estás cumpliendo con el SEPLAC. Es decir, en realidad, lo bonito de la tecnología y la regulación, lo que tienes que hacer cuando eres un proveedor tecnológico es conocer muy bien la regulación para hacer las herramientas con la definición funcional que te ponen ellos, ¿no? Sí. Esto que la gente a lo mejor no lo ha hecho, porque esto vale para cuando si eres único partícipe, creo, vamos, porque yo lo hice lo probé con Buy and Hold. Esto es ponerse delante de la webcam y con tu DNI así que también se vea, por así. Sí. Y efectivamente te hace el reconocimiento y eso ya pues implica que no tienes que pasar ya por ningún lado, o sea, ya con eso directamente lo mandas y tienes los papeles hechos y no tienes que pasar a ningún lado ni enviar nada y estás ya dado de alto, ni imprimir nada, efectivamente. Entonces, ni tú ni la gestora. Ni tú ni la gestora tampoco imprime. Exactamente. O sea, es de verdad digitalizar el proceso al 100%. Yo con Buy and Hold, que creo que fue con la que lo hice, yo creo que Magallanes fue la primera que hiciste, pero vamos, con Buy and Hold, que fue la que lo hice, creo que en 3 minutos tenía ya todos los papeles hechos, nada impreso y efectivamente, bueno, y desde aquí pues saludar a Iván Navalón, que mira que trabajé con él en su día y que es el que implanta este tema de ID, efectivamente. Sí, no, una empresa de las buenas que hay de fintech en España. Sí, joder, es un emprendedor nato, porque fíjate, yo encontrándomelo con SAP, luego con la gestión de proyectos, y el día que lo escuché por la radio le llamé y le dije, joder, ¿qué haces ahí? Digo, pues además, que mola su nombre porque rima con Patreon, que es la forma que tienen los oyentes de donar al mantenimiento del foro y del podcast. O sea, animaos y apuntaros a Patreon y el señor Navalón también estará contento porque igual un día le traeremos al podcast también. Pues mira, pues seguramente, oye. Me encantan tus cuñas, tío, vas mejorando cada vez. Oye, pensaba que me ibas a hacer alguna putada, o sea que... Claro, no pierdas la esperanza. No tentaré la suerte, digamos. Oye, Boro, una cosa que me ha quedado a mí de antes, por si se me pasa antes, con el tema de las fintech y los robo-advisor, porque entiendo que tú sabes más, estarás más metido, digamos, con la gente. Yo conozco personalmente a Martín Huete de Finicens, pero nunca he hablado, al respecto del negocio. Y es que lo que dices lo veo en muchos foros de que toda la gente que está abogando por la gestión pasiva, por la bajada de costes, o sea, veo que lo que está haciendo efectivamente es que todo el mundo le haga el caldo gordo a Mundi y a Vanguard y luego, sobre todo, que haya, digamos, como una expectativa de supervivencia, de no saber si este tipo de compañías, claro, ante Vanguard y ante a Mundi, ponte a decir tú que vas a sobrevivir más en el tiempo o cómo van a ir las cosas. En este sentido... cuando has comentado que el tema de los robo-advisors pasó o no pasó, ¿cómo está ese tema? Pero vamos, por simple curiosidad. Bueno, en Estados Unidos han desaparecido muchísimos, obviamente. También se crearon muchísimos y han desaparecido muchos. ¿Pero esto es de hace poco o han desaparecido muchísimos hace mucho tiempo? No, yo creo que, a ver, esto, la burbuja fuerte en Estados Unidos es cuando yo estaba allí, que eran como en 2013, es cuando empiezan a financiarse y empiezan a levantar muchísima pasta. Efectivamente. Y luego, al cabo de 3 años, yo creo que han decepcionado y allí desaparecen. Decepcionan porque no captan. Tú piensas que un Wealthfront, por ejemplo, que es como líder, Wealthfront Betterment, tiene Wealthfront, bueno, no hace tiempo que no lo miro, pero muy pronto, es que el de Wealthfront es un tío muy listo, el CEO de ahí, y muy pronto levanta bastantes activos bajo gestión, yo qué sé, enseguida llegan 1.000 millones de dólares, y ahí es cuando levanta la pasta, porque cuando levanta la pasta, digo, levantar la pasta me refiero a financiar la empresa, no a tener activos bajo gestión. Yo creo que y ahora se estanca en 10.000 millones de dólares bastante tiempo, ahora no sé a cuánto está, pero tenía 10.000 millones de dólares, o sea, les cuesta mucho captar, les cuesta muchísimo captar. 10.000 millones de dólares no es nada en Estados Unidos para el robo-advisor líder. En España vamos a ver las cifras. En España, si queréis, hablamos de las cifras, porque Finicens yo creo que tiene unas cifras, o sea, es imposible vivir con esas cifras. No, creo que no sé cuáles son, pero el otro día vi el plan de... Bueno, no sé, porque no las hacen públicas, no sé si las hacen públicas o no,
pero el plan de pensiones, que sí que es medio público, creo que no tiene ni 3 millones de euros, creo. No sé si lo sabéis. Y eso que son los costes de 0,6, 0,8, o sea, bastante más bajos, pero imposible competir. No, es que lo veo porque al final es que es imposible competir pues con ING, que a lo mejor los tienen al 1%, pero claro, como es ING, lo que dices tú, están en el banco, le das al botón, del otro pues... Y es que el tema es que tampoco es tan barato. Es decir, tampoco llega a ser tan barato. No sé, al final... Vamos a coger el ganador aquí en España, que es por ahora, y yo creo que son muy buenos, Indexa, ¿vale? Sí. Indexa tienen como 170 kilos o algo de eso, tiene una curva interesante de crecimiento, pero claro, Indexa están preparados para lo que están viviendo, que son 3 tíos muy buenos, con una financiación también muy, muy consciente de lo que hay, pero 3 tíos que también están casi sin vivir de esto, porque si hacemos los números de los 170 kilos, imagínate, 170 o 200 o algo de eso, los ingresos no dan para pagarte muchas oficinas, ni muchas... O sea, los ingresos que lleva Indexa de eso, vamos a suponer que es la ganadora, no sé, 200, no sé, que podéis hacer el cálculo. Es bajísimo. Y además bajaron la comisión. Un 1% son 2 millones, pues un millón es un 0,5, ¿no? Y bajaron a 0,6 en breve, que hace poco, me parece. Vamos, a 0,8 a 0,6. Sí. Hay mucho... O sea, ojo, que el que aguante se lo va a llevar bien. El que, por ejemplo, Indexa yo creo que es un... Pero no es normal, lo que no hay es mercado para muchísimos. O sea, no hay mercado para muchísimos. Claro, pues esa incertidumbre está pesando ya en la gente que lo está viendo. A eso me refiero, vamos, claro. Sí, hombre, es que... Bueno, Indexa, por ejemplo, yo sí que creo que es una empresa ganadora, pero a lo mejor Finicens también o algo de eso. Y luego tiene otro problema el segmento ese, que es muy complicado de vender. Porque ¿a quién le vendes Indexa? O sea, ¿qué banco? Hombre, alguien que no tenga banca privada y tal. Pero es que los bancos ganan mucho dinero con los fondos. No se quieren meter esa canibalización en casa. O sea, es complicado de vender. Es complicado. Sí, claro, es un poco cártel el tema, ¿no? Están todos ahí, nadie mueve ficha, porque claro, si uno dijera voy a saco con esto, pues se podría llevar el mercado, pero están ahí más a gustito, ¿no? Así parece. Pero ¿cómo vas a vender un fondo de pensiones más barato que los fondos de inversión que vendes en tu propia red? Bueno, pero un banco podría decir a tomar por saco, ¿sabes? Es decir, me voy a arrasar. ¿No? Pero no lo hacen. ¿Qué necesidad tienes? ¿Tienes ING al 1%? Pues ganar cuota de mercado, tío. Bueno, te quiero decir que ahí tienes ING con el 1% en sus fondos de... Bueno, un pico por ciento en sus pasivos y perfectamente, porque además luego también hay una cosa. Que mucha gente prefiere darle al botón y decidir dónde los quiere poner. Que sí, pero... Muchas de estas casas te hacen ellos el asset allocation, como decía Boro antes, y eso no gusta. Si Jeff Bezos opinara como tú, estarías apuntado a círculo de lectores aún. O sea, que no me jodas. Vale. Yo no te digo que no, pero para ING es mucho más fácil un día coger y bajar del 1,2 al 1 y la gente entre un 0,8 y un 1%, ya te digo yo si no va a querer cambiar. Ya te digo yo que no. Es que el tema es que también los bancos, al no ver amenaza ya, dejan de tener incentivo en eso. Totalmente, es eso. Claro, al no ver la amenaza dejan de tener incentivo, por un lado. Y por otro lado, yo sí que, por ejemplo, no sé si os acordáis, en el año 99 o en el año 98, Bankinter, con el broker de Bankinter, mata el mercado del broker online. Porque cobraba 7 euros por operación. Cuando costaban las operaciones un 1,5 por 1000 o 2,5, era una barbaridad. Y lo mata. Y Bankinter, gracias a eso, matándolo y sin ganar dinero con eso, empieza a captar un cliente, que encima era un momento en que la bolsa subía un montón, y empieza a captar un cliente muy interesante. Es decir, que sí que alguna entidad puede tener la situación de que le interese meterse en un Indexa. Ahora, también habría que ver para qué me compro Indexa. Es decir, para eso lo monto. O sea, que tampoco es tan... Para quitarlo de en medio. Me suena que es la razón más probable, vamos. Bueno, de hecho, Bankinter ha montado Popcoin y claro. Si te pones en el tema de pasivos está siendo casi la más barata de todas. O sea, que sí, la más barata. Pero Bankinter tiene 4 millones, las cifras que dieron eran unas cifras ridículas, de 4 millones de euros bajo gestión o algo de esto. Es decir, pero en parte porque Bankinter ha montado Popcoin, pero le pone un tope por arriba. No puedes invertir para más de 100.000 euros. Es que al final, otra cosa interesante del robo-advisor, del fenómeno robo-advisor, es que el cliente al que más le interesa es al rico, obviamente. O sea, el que tiene una sensibilidad a ahorrarse pasta es el que tiene 1.000.000 de euros más que el que tiene 10.000 o más que el que tiene 1.000. Que ese le da igual. Ese dice, bueno, ya pues, me da igual. 2.000 euros, pues no sé. Que me invite el director de la oficina a comer un día y ya está. Ya está hecho el porcentaje, claro. Pero se invite a nosotros también, ya que van. Sí.
Pero la cosa está en que el rico, como empieza a mirar eso, que es lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos lo que ha pasado es súper disruptivo, eso sí que ha sido disruptivo. O sea, que Vanguard tenga o que la gestión pasiva tenga el 40% casi de la gestión de fondos, es una barbaridad. O sea, eso es haber arrasado un sector, ¿eh? Haber arrasado, o sea, eso hay muchísimos menos secretarias, muchísimos menos campeonatos de golf, muchísimos menos pijadas, porque es que está arrasado. El 40% de un sector pasa a tener unas comisiones 20 veces menos. Es una barbaridad. Eso, cuando pasa eso, nadie lo controla. Y lo que pasa es que en España, pues eso y en Europa, yo creo que está bastante bajo control. Bueno, ¿y qué pasa con Finametrics ahora entonces? ¿Sigues ahí? Sí, sigo en Finametrics, estoy en Allfunds. Allfunds compró Finametrics hace un año, en enero del año pasado, hace un año y poco. Y nada, muy bien, porque os decía que en Finametrics conseguimos ayudar a la gestión y ayudar a todo esto. Y también tenemos proyectos muy relacionados con MiFID II y tal. Y bueno, Allfunds para nosotros es como una gozada, ¿no? Porque en Allfunds al final sí que es la influencia que puedes tener en hacer cosas digitales chulas es tremenda. Allfunds ahora mismo tiene bajo plataforma, que sabéis que Allfunds es una plataforma, es como una plataforma mayorista de fondos. De fondos. Tiene casi 400 billion, que se dice en inglés, ¿no? 400.000 millones, una barbaridad, es un número 1 a nivel mundial. Entonces, muchísimos distribuidores, muchísimas gestoras y bueno, pues podemos hacer cosas un poco con la obsesión nuestra de ayudando a que se vean mejor los fondos que son mejores y ayudando a que la industria pues sepa elegir, ¿no? Cuenta un poco qué es la diferencia entre que sea mayorista a que sea minorista, que es el que va al cliente, el retail, ¿no? Al cliente final. ¿Esto qué hace el mayorista? Bueno, Allfunds llega a acuerdos con gestoras de todo el mundo y vende esos acuerdos a distribuidores. Allfunds es un punto intermedio entre las gestoras, que tiene un montón de gestoras, y el distribuidor. El distribuidor, pues que es normalmente un banco, una compañía de seguros, un asesor financiero, una agencia de valores, que compra pues un paquete de fondos a Allfunds o un catálogo de fondos a Allfunds, y Allfunds se encarga de toda la parte de contratación, la parte de auditoría de las gestoras, la parte transaccional. La hace y es una empresa muy, muy admirable porque lleva haciéndolo desde hace 20 años y, joder, es que son líderes a nivel mundial, ¿no? Y es una empresa de origen español, es una empresa que la mayoría de la gente es española e italiana, pero ahora mismo es una empresa que está en manos de un private equity y del Fondo Soberano de Singapur, y con unos planes de crecimiento espectaculares. O sea que yo creo que estamos en el sitio mejor en el que se puede estar para hacer cosas relevantes, para tener relevancia, ¿no? Oye, es muy curioso, ¿no? Que Beltrán Parajes te llamase para esto y ahora terminases tú en Allfunds, ¿no? Viniendo de donde viene, ¿no? Sí. Bueno, Allfunds, o sea, todo el sector está al final esto es muy pequeño, ¿no? O sea, que todos vamos y venimos por los mismos sitios. Caminos. Sí, pero mira, ahora estás tú donde casi, vamos, yo empecé a conocerlo, vamos, no sé si estuvo antes en otros sitios, pero sí. Sí, bueno, Beltrán yo creo que fue muy importante en Allfunds. Sí, por eso, vamos. Pero se fue ya a Bestinver y ahora, ya hace de esos años, cuando se fue a Bestinver. Yo creo que Bestinver, pues 2008, te digo yo, por ahí. 2008, vamos, yo le conocí justo cuando aterrizó en Bestinver, que fue la primera vez que tuvo a bien a recibirnos a gente que por entonces estábamos en Unience. De usuarios. Sí, además creyó mucho, le gustó mucho Unience. Sí, efectivamente, fue un poco la persona que abrió un poco Bestinver al mundo, por así decir, porque antes, no siendo en la reunión esta, no era imposible, ¿no? que diesen comunicados o que se abriesen un poco a las redes. Sí, la verdad es que eso tenía una personalidad muy paramesiana. Bueno, y tú que estás ahí en la escena, ¿quién crees que hay ahí en España haciendo, bueno, en Europa también, ¿no? O sea, haciendo cosas muy interesantes y que a lo mejor la gente no conoce y tal, algo así que pueda ser. ¿Tienes algún candidato?
¿Pero en qué sentido? ¿De gestión? Bueno, pues en el mundo pues, o de la gestión o en el mundo de las finanzas un poco y de la inversión, ¿no? Que es lo que interesa a nuestros... Y bueno, o incluso en el mundo de las startups fintech, cosas así, ¿no? Cosas así dentro de nuestra... Mm. De nuestra... Sí, yo un poco expertise, ¿no? o sea, soy muy tradicional. Luego invierto en startups de vez en cuando y luego siempre tiro el dinero porque yo creo que, o sea, la gente que invierte en startups tiene que entender que es una tirada de dinero con un porcentaje muy, muy, muy alto, ¿no? Salvo que vayas con otros profesionales. La inversión en startups, esto que hacen muchos family office en invertir y tal, yo creo que es una cosa más altruista que otra cosa. Es de mecenazgo casi, ¿no? Sí, como la cacería del zorro, ¿no? Una cosa sí. así. Yo creo, sinceramente, vamos, yo bueno, a lo mejor con alguna que tengo gano dinero y todo, pero por ahora es que ni me acuerdo. Cuando meto el dinero ahí es como dinero a fondo perdido. Y siempre que veo que un pobre rico invierte ahí y luego lo pasa mal, digo, pobre hombre, no debía haber invertido aquí porque realmente esto... Y luego llama y pregunta que cómo va y tal. En general creo que se puede invertir, mira, a través de... con la gente de Indexa, que tienen también lo de Bigwater, esta historia, con estos sí que invertiría y sí que he invertido alguna cosa, porque es gente que ya con François Derbe y todo esto, para invertir en startups. En general, el sector startup en España está muy, 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 muy verde. Muy, 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 muy verde. Muy, muy, muy verde. Es muy difícil invertir en esto muy, muy, muy verde. Hay empresas que ya... O sea, es que hay muchas y luego hay mucho oportunismo, mucha gente que va a sacar ahí 50.000 euros de una subvención. Yo creo que se tiene que profesionalizar un poco, que tenga más tamaño, porque tenemos muchísimas no me está gustando nada cómo se está educando a los chavales en la universidad, decirles que tienen que montar la startup y cogerles de referencia a, yo qué sé, a Steve Jobs y a Mark Zuckerberg y tal. Cuando voy a la universidad, que voy mucho a dar clase, me enerva un poco la vendida de humo que se le está dando a la gente que realmente... sí, que pueden hacer Amazon en 2 días. Sí, o lo que sea, o que sus ideas son muy buenas y cosas de estas. Yo creo que se les está vendiendo una cosa que no es. O sea, una startup no es más que una empresa y una empresa es una cosa muy dura y que hay que llevar y que tienes que tener conocimiento, tienes que saber de qué va, preferiblemente haber trabajado antes en el sector en el que vas a dártelas luego de listillo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, startups y toda esa inversión, eso creo que es complicado. Sí que ahí recomendaría, por ejemplo, los de Bigwater. Si la gente tiene pasta y quiere invertir en eso, ahí sí que me gusta, porque además ellos ponen la pasta. Porque los fondos de capital riesgo y todo esto que están ahí y que no ponen la pasta tampoco me gustan nada. O sea, no me gusta nada porque eso es un negocio que además está demostrado empíricamente que sacan una pasta en comisión es casi peor que los fondos de inversión tradicionales, ¿no? Los fondos de inversión tradicionales malos. Bueno, y luego tengo dinero invertido en todos estos fondos Valve, que son amigos y que son... Y creo en ello, a pesar de que el año pasado es un año en el que todo el mundo se lo ha planteado si tiene realmente valor o no. Sigo creyendo en ello. Ya digo que soy muy de la escuela de Bestinver, porque metía todos mis ahorros en Bestinver y luego he hecho comparativas de lo que hubiera tenido si lo hubiera invertido en el Eurostoxx y cosas de esas, y siempre he visto que me ha ido bien Bestinver. O sea, que ahí donde pones Finametrics pones el dinero también, ¿no? Bueno, un poco, sí, no en todos lados, pero en algunos. Pero casi todo. Sí. Muy bien. Me gustan todos, cada uno con sus cosas, me gustan. Escoges cariño a los clientes, ¿no? Y tal. Bueno, no, o sea, sí, es que sí que me lo creo. Fíjate que me ha cambiado un poco. Sí, pero no, me ha cambiado un poco el foco, porque el tema, o sea, me ha cambiado un poco estoy en duda entre la pasiva y el Valve, lo tengo que reconocer. No, yo tengo las dos, no hace falta, no hay que girarse a una a la otra. Sí. Juega los dos caballos. Sí, lo juego. Obviamente también tengo Vanguard y todo esto, pero la juego, pero tengo la duda
existencial, ¿no? De si realmente compensa. Es que hay una trampa ¿ves? Que yo siempre me he hecho, y es que yo, por ejemplo, siempre he comparado Bestinver con, o sea, el dinero que tenía en Bestinver, que lo tenía con el Eurostoxx y tal, pero luego ahora yo creo que ahora hemos evolucionado todos mucho, ¿no? Y antes nos comparábamos con Europa y ahora nos comparamos de manera más global con una asset allocation global donde esté el Standard & Poor's y donde haya países, donde esté China, donde estén emergentes y tal. Y ahí ya no sale tan clara la ganancia. Eso que dices tiene sentido. Yo realmente me comparo con el S&P 500 porque lo puedo comprar en un clic en cualquier lado. Entonces no me vale decir, no, es que mi índice es Europa porque mi ámbito es Europa. Bueno, pues ese es tu problema. Porque yo en ING, que es tal, puedo comprar el S&P 500 y me tienes que batir al S&P 500 porque ya está, porque lo puedo comprar ahí y es facilote. Y ese es tu... Yo creo que eso ha cambiado mucho, porque eso ha cambiado. Yo lo veo en los reportings que hacen muchas bancas privadas que siguen comparando con el Eurostoxx. Obviamente es mucho mejor compararse con el Eurostoxx que con nada, ¿no? Nos ha molado, claro. Pero porque siguen pensando que estás en Europa, siguen pensando que emergentes es como arriesgado. O sea, que hay mucho componente a un local. Cuando lo ves en banca, a lo mejor en un foro de gente tan lista como sois vosotros, no se nota tanto, pero en general el peso local, el sesgo local sigue siendo muy alto. Y te sorprendes, ¿eh? En gente muy lista. O para los que no se comparan todavía incluso sin dividendos, vamos, que eso ya me parece de juzgado de guardia, vamos. Yo creo que también eso ya casi debería ser hasta perseguido, vamos. Sí. Pero bueno, entonces estoy un poco con la duda, pero normalmente invierto en fondos, me gustan mucho los fondos, es un producto que me gusta mucho, creo que es un gran invento y además en España con la fiscalidad y tal, y sinceramente no soy muy soso para invertir. Y ya digo, cuando invierto en cosas que no son fondos o invierto en alguna acción porque me han soplado, que no sé qué, tengo, ¿cómo se llaman estas? Las de Cobas, las Aritza, las narices, de estas tengo y estoy... Sí, estarás contentísimo, claro. Oye, pero creo que gano, ¿eh? Creo que gano. Bueno, hombre, las he comprado un euro. Las he comprado un euro. Las cogiste, ojo, te iba a decir, si las cogiste después de la ampliación, pues mal no te ha ido, seguro. No, cogí un poco antes y luego un poco después. Pero vamos, ya cogí... Yo, por ejemplo, os confieso que yo caí en el Popular. O sea, en el Popular compré unos días antes. Además, esto fue divertido. Porque compré unos días antes que ya estaba en la miseria y compré porque pensaba que era imposible que pasara lo que pasó, ¿no? Y por la mañana me acuerdo que salió la noticia de que habían comprado el Santander, el Popular, por €1. Y yo había comprado a 0,3 o no sé qué, no me acuerdo cuánto estaba. Total, que estaba con unos clientes y dándomelas de listo y digo, joder, he ganado... Hoy os invito a desayunar porque he ganado 7 céntimos por... Perdona, Boro, es que esa noticia yo la escuché en Intereconomía y no la dieron bien. Es que efectivamente la dieron como tú la estás contando. Dijeron a un euro la acción, entonces muchísima gente se puso contentísima hasta que llegó la realidad. No en €1 por la entidad. Eso que dices es que esa noticia no se dio bien por la mañana. No, yo la entendí mal yo mismo. Yo no tuve culpa de Intereconomía porque no la escuchaba. Pero es que claro, lo normal era entender eso, macho. Es que lo normal era entender eso. Es que cuando te dicen que es por €1 todo el banco, no te lo crees. Es que lo normal era entender eso. Y dices, joder, mira, qué listo soy. Me ha salido bien. He comprado y voy a multiplicar por 3 en 3 días. Así que en esas cosas suelo caer en todas. En los sesgos, en comprar un valor creyéndome más listo y tal. A veces me sale bien. También tengo que confesar que a veces me sale bien. Pero, por ejemplo, el de Arista este verano me picó y compré, porque hablabais tanto de Arista y tal, y ahora no sigo el mercado ni nada, y digo, venga, voy a comprar de estas ¿Tienes tanqueras también y minas de oro o eso no? Esas no. Eso de minas de oro entiendo que Advalor está lleno de cosas de alguna metales tiene que y eso, ¿no? Y no le está yendo nada mal, las cosas como son. Está ya a puntito de máximos históricos. Me gusta Advalor por eso, porque pienso que es una cosa que diversifica. O sea, me gusta el fondo de Advalor internacional por eso. Pienso, bueno, este estará un poco diversificado, porque los otros sí que es verdad que se parecen mucho, ¿no? Pero bueno, vosotros de eso sabéis mucho más. Estoy muy fuera y voy metiendo así un poquitín. Ahí soy totalmente aficionado. Sí que creo que... Sí que juego conmigo mismo a las trampas del solitario.
a las trampas a las trampas del behavioral y tal. Vale. O sea, me Trampas del divierto, deseo, vamos. me divierto conmigo mismo, viendo las burradas que hago, viendo lo mal que hago algunas cosas, que es muy curioso, porque realmente ahora el tema behavioral, que es el tema más interesante que he visto estos últimos años, aunque te aprendas los sesgos y tal, sigues picando igual en todos, ¿eh? Es una cosa dramática. Las trampas del deseo están siempre ahí, son imposibles, vamos, de quitárselas. Pero es que es imposible, claro, por definición, ¿no? Claro. Se ve. Es que a mí me hace mucha gracia cuando... bueno, sí que es verdad que hay algunos, como el Ariel y tal y eso, que te lo lees y es una pasada, ¿no? Porque aparte es que dices, joder, es que esto me pasa a mí, coño. Pero claro, luego ves a gente que te dice, pues cómo no... Y yo creo que, vamos, es que todos caemos porque estás programado de serie para caer. O sea, es que lo llevamos ahí. Aquí la historia sería hacerte las trampas tú al revés. Es decir, que eso sí que podrías hacerlo. Es decir, saber que... O sea, que eso es un poco la historia de Thaler, ¿no? Ponerte unos empujoncitos. Es decir, oye, vale, ya sé que soy así. Venga, voy a ponerme la trampa para que se me despierte este sesgo o se me anule este sesgo y hacerte trampas, porque la única manera es manipularte, que suena mal, pero es que es la realidad. Sí, como hackearte, vamos. Sí. Hackearte. Por ejemplo, dices, oye, cuando vaya mal el mercado no lo miro. Eso es una manera de hackearse. Claro. Dices, es una manera, porque como lo mire voy a sufrir. Y como sí, es como yo que no me peso los lunes nunca. No, por eso, que son temas que es hacerse trampas de esa manera, ir poniéndote los incentivos a tu cerebro, porque al final somos, pues eso, como más o menos como ratoncitos, ¿no? Sí. Además es que todos caemos siempre y tenemos una predisposición bastante alta. ¿Eres de los que miran mucho los mercados y demás o tampoco le das demasiado? Paso y creo que es mejor pasar un poco. No, al final yo creo que eso es importante. Es como para la concepción del dinero muchas veces es no pensar en el dinero, ¿no? Yo creo que al final es la mejor manera de a veces atraer prosperidad hacia uno mismo. Sí, yo creo que en general hay que ser value, ¿no? No lo digo para invertir, sino en general. Hay que plantear, por ejemplo, vosotros que sois ingenieros de tecnología, pues hay que saber, oye, ¿esto de verdad tiene valor? Sí. O sea, de verdad tiene valor en general, no ya por invertir, sino por dedicarle el tiempo o va a ser una burbuja, porque evidentemente, como vivimos con por ejemplo, el blockchain, ¿no? No hablemos de blockchain, pero el blockchain, de verdad, esto va a ser eso, tal, no sé qué, está todo el mundo invirtiendo en blockchain. Y tú vas viendo los proyectos que van vendiendo las consultoras de blockchain y te echas las manos a la cabeza. Y te descojonas. Ya ves. Te descojonas. Te descojonas. Entonces, yo creo que es bueno ir con una mentalidad de intentar entender el valor de las cosas en general. Eso está claro. Sobre todo lo que aporta valor y lo que no. Eso es fundamental. José, estoy viendo aquí en las preguntas que hasta Luis Bengueré le ha preguntado. Es amigo tuyo, ¿no, Luis? Sí. La pregunta que nos hace, yo creo que dice, ¿y para cuándo un nuevo proyecto? No, la verdad es que ahora voy a estar en Allfunds, Finametrics, bastante tiempo. No tengo nuevo proyecto, aunque si tuviera uno, me gustaría desarrollar cosas de estas behavioral. Estoy hablando con una empresa americana, no para hacer nada, sino simplemente por curiosidad, que ha desarrollado tests para corregirse esto. Es que es muy, muy interesante. Es cómo me puedo manipular a mí mismo. Evidentemente todo pasa por el móvil o por cosas digitales, ¿no? ¿Cómo me puedo manipular? Sería tipo la programación neurolingüística y demás, que más o menos utiliza también un poco los mensajes que tenemos. Es más de un implante electrónico ahí en las gónadas. Para que te algo así. Sí, algo que cuando vayas a gastarte dinero en un coche que no debes porque no puedes, te dé un rayo. Un calambrazo ahí. Oye, al final es la naranja mecánica. Si la habéis visto, sí, totalmente. Es esa historia. O sea, al final totalmente. La naranja mecánica es una que también es muy bonito porque te da la idea de la ética que tiene que haber ahí. Es decir, ¿hasta qué punto hay que manipular a la gente para que la gente viva más con una mejor salud financiera? La salud financiera es muy importante para la gente, muy, muy, muy importante. Es salud. Al final, la salud financiera es salud. ¿Hasta qué punto hay que ser intrusivo en eso, ¿no? Porque al final la naranja mecánica, la novela, está escrita contra la filosofía behaviorista. O sea, contra el behavioral, vamos, contra el manipular el esto, ¿no?
Yo, mira, os voy a contar una cosa muy rápida porque, o sea, no sé si conoces a Milton Erickson y demás, que era bueno, fue un médico que utilizaba la hipnosis para, sobre todo, pues para... Y es muy curioso porque realmente lo que tú dices de manipular, o sea, pues, por ejemplo, con la hipnosis, una de las cosas que se hace, pues es, digamos, si tú tienes, pues imagínate que quieres dejar de fumar, pues te provocan asco, ¿no? O sea, para que tú realmente, tu cerebro es... Y es una cosa que es muy curiosa. Yo no he sido nunca excesivamente creyente en estas cosas hasta que realmente, pues bueno, pues estuve en la Universidad de Valencia con un escocés que también controlaba bastante ese tema y la verdad es que aluciné, ¿no? Con las cosas que nos enseñó allí y demás. Y realmente, o sea, hay situaciones en las cuales es muy fácil manipular, digamos, hacia a una persona para conseguir cosas positivas, ¿no? O sea, él contaba... Sí. Milton Erickson contaba una anécdota de un paciente que estaba catatónico y entonces solamente se le movía una mano, ¿no? Y el tío había sido un empresario de éxito, tenía mucha... y se quedó, perdió muchísimo dinero en los negocios y demás y se quedó pues que solamente se le movía una mano, se quedó catatónico. Entonces el tío, pues a través de más o menos, se dio cuenta que toda su vida había sido un tío muy orientado al logro, a conseguir cosas y demás, y entonces para sacarlo del estado lo que hizo pues ponerle un tocho de madera para que lo fuera poco a poco, digamos, como la mano se le movía, pues lijándolo, ¿no? Entonces, conforme lo iba lijando, le iba metiendo las instrucciones y al final lo logró sacar con ello. O sea, realmente manipular la mente humana a través de instrucciones en tu inconsciente es algo real, o sea, no es ninguna historia rara ni... Mi mujer sabe mucho de eso también. Sí. Mi señora, perdón, no mi mujer. Sí, no, la hipnosis a mí me encanta, el tema de la hipnosis me encanta. Hace poco estuve viendo un hipnotista, la verdad es que no me hipnotizó, no conseguí Tienes que querer dejarte, ¿eh? Si no te quieres dejar, no te... Si son buenos, o sea, yo creo que ya te digo, yo pensaba lo mismo también y el inconsciente es un mundo... A mí me da mucho respeto, ¿eh? Pero bueno, ya son percepciones... No, pero sin llegar a eso sí que hay pequeñas ayudas como Nudge, como Richard Thaler, que van a venirte del móvil. Mira el ejemplo de las aplicaciones para hacer deporte. Sí. Yo ahora hago bici, que voy ahí en bici en la montaña, no sé qué, y hago en bici, o sea, la ayuda de la aplicación de Strava para hacer bici, para hacer más deporte y para las pequeñas ayudas que da el Strava, que es la app que uso. Sí. Eso es tremendo, porque además es una cosa positiva, porque así tengo más salud, estoy más delgado, bebo menos porque no quiero beber antes del día antes de irme en la bici, o sea, es todo positivo. Claro. Y es el Strava, la app esta, que tiene un montón de cosas que en realidad te están motivando a eso. Sin eso me sería mucho más complicado el seguirlo. Entonces, ¿cuál es el Strava para ahorrar y para invertir bien? Esa es la cosa. Yo tengo una para beber agua. Si no es por ella, no bebo una gota en todo el día. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, eso no lo había oído yo nunca, macho. Vamos, además cuando lo pensé, digo, no creo que haya inventado una aplicación para beber agua. Bueno, hay miles. O sea, digo yo, joder, ¿sí? Normal. Sí. Pero vamos, que te avisan, pero vamos. Claro. Yo tengo la de las duchas frías, la estuve probando durante algún tiempo. No os ríais, que es en serio, ¿eh? Claro. ¿Con agua fría tú? Sí, hay una teoría, ¿vale? Que dice que la mejor manera de afrontar el día es ducharte con agua fría. O sea, sí, seguro, porque yo me muero, vamos. Ya afronto ese y el resto de mi vida. No, pero fue muy curioso, ¿no? Yo lo dejé de hacer, ¿sabéis por qué? No por el momento, porque el primer día que lo hice, parece que el corazón se te vaya a salir no por la boca, sino por todos los poros de la piel, vamos. O sea, es una cosa... Pero luego te das cuenta de que, pero es ducharte y quedarte 5 minutos, ¿eh? Nada de así, ¡ay! Me pego un ese y salgo corriendo, ¿no? No, es ducharse de verdad, ¿no? Y el primer día que lo hice, o los 2 o 3 primeros días, era una cosa, digo, aquí veo el infarto, lo tengo que dejar por infarto. Pero luego dije, no, tío, esto es mi cabeza la que está haciendo que el corazón vaya así. Y efectivamente es tu cabeza, ¿vale? Y entonces luego, pues a mí me iba bien, o sea, porque, pues bueno, ni que decir tiene que te despiertas, o sea, así del tirón, ¿no? Pero ¿sabéis lo que pasaba? Que luego, aunque primero te da calor, luego durante todo el día, o sea, notaba que tenía el frío metido en el cuerpo, macho. Y lo dejé por eso. O sea, era un frío de oírte que vamos. No, pues te aseguro que la sensación no es de frío cuando te lo echas el agua. Bueno, sí, el primer ese es de frío, ¿no? Pero que luego cuando el cuerpo reacciona, ¿no? Ahí y tal, porque el cuerpo lo que hace es, claro, para combatir eso se cierra en banda todos los poros y vamos, y te pone a generar calor.
Entonces Sí, tú lo sí. que notas es calor. ¿Vale? Pues fíjate que la historia, o sea, por el siguiente proyecto para mí sería el Strava para las finanzas. Y fíjate una cosa te digo, es muy importante que esa aplicación se haga desde fuera del sector financiero, evidentemente. Porque si no el Strava, porque el Strava al final sí que tiene incentivo a que tú seas más sano. Y el incentivo más o menos es común con marcas con Nike o con marcas de deporte, porque al final así venden más zapatillas. Aquí el problema es que el incentivo a que tú seas más sano no lo tiene la industria. Hay un conflicto de interés ahí. Totalmente. El incentivo es que realmente pues, bueno, se paguen más comisiones o bueno, realmente Claro, pues, estés claro. más en... Sí, claro. señor. ¿Os parece que comentemos alguna de las preguntas que han puesto en el hilo? Mira, Sí. comenta Speculata, dice, ¿no cree que se puede estar formando una burbuja en fondos y productos indexados? El propio Vogel dijo que si el mercado sería de fondos indexados un 70% empezarían los problemas. Bueno, estamos muy lejos del 70%, pero yo desde luego más que Vogel no sé. Y yo también tengo las cifras al 70% de referencia. En Europa, desde luego, estamos lejísimos y en Estados Unidos, pues también, también estamos. Eso, no soy un gran experto, pero vamos, por ahora estaría tranquilo con eso. Nuestro amigo Ejen Jordi dice, veo que entre sus clientes tienen a Magallanes, Cobas y Advalor. ¿Cree que están lo suficientemente mentalizados para ir digitalizando cada vez más sus procesos de gestión sobre los datos y operaciones de los clientes? ¿O los que operamos con ellos seguiremos sufriendo esa sensación de que las plataformas de esas gestoras les falta dedicar bastante más recursos por su parte? No sé, porque entonces es un poco culpa mía, ¿no? Porque la plataforma la monta yo. No lo sé, yo creo que, a ver, también tiene un nivel suficientemente bueno, ¿no? Yo creo que no sé qué funcionalidad echa en falta este usuario, pero vamos, que seguro, desde luego tiene mentalidad en invertir. También hay que tener en cuenta que el producto que nosotros vendemos es un producto muy, muy asequible, es decir, que lo puede comprar Cobas y lo puede comprar Azvalor, pero también lo compran otras gestoras que no tienen tanto patrimonio como ellos. Entonces, bueno, no sé, intentaremos mejorar. Me lo apunto yo para mejorar yo. Segunda parte dice, ¿cree que las plataformas para operar fondos, ya sean de gestoras concretas o más generales como BNP o Esfera, se preocupan adecuadamente de aspectos relacionados con la seguridad? Sí, yo creo que sí. El tema de la seguridad es un tema que todo el mundo lo tiene muy, 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 muy controlado. Otra cosa es que siempre pueda pasar cosas y cualquier sistema puede colapsarse por ahí, pero vamos, yo creo que sí. Luego más Dividanet, quería preguntar la opinión sobre la proliferación de fondos llamados Value puestos en marcha tanto por nuevos gestores como por veteranos. Bueno, yo creo que eso estamos en una cosa así como schumpeteriana, ¿no? Del ciclo ese donde al principio había uno y luego hay 5 y al final cada vez hay más, ¿no? Creo que el Value tendrá que cuidar también su marca, igual que hablábamos antes de lo indexado, tendrá que cuidar su marca porque evidentemente es un término que ahora se usa, yo creo que con mucha alegría, ¿no? Supongo que espero que no caiga en una industria de tontos, ¿no? Como hablábamos antes, y que a veces veo, ¿no? Este fondo Value el último mes ha sido más rentable, no sé, hay cosas que no cuadran mucho con el espíritu inicial. Espero que no acabe siendo eso, porque al final el Value que había en España, que nace al final en Paramés y en Bestinver, era un producto o es un producto muy bueno, y esperemos que no se frivolice demasiado. ¿Has notado diferencia tú entre digamos el value que hacían en Bestinver o lo que se está haciendo ahora mismo en Cobas o Advalor, pese a que son las mismas personas? ¿O Sí. realmente sí, ¿no? Sí que has visto... Sí, yo creo que, hombre, en la gestión se ve, ¿no? La gestión se ve al final, pues hombre, es value, pero yo creo que seguramente no es lo mismo. O sea, para mí, al final 1 más 1 nunca son 2, ¿no? Sí. A lo mejor no son más de 2, pero son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas. Entonces yo creo que para mí ahí solo hace... Y Álvaro, pues yo creo que hacen cosas, o sea, el output no es,
O sea, si ellos se fusionaran, la cartera no sería la cartera promedio. Sí. Sería otra cosa distinta. Entonces, pues sí que es distinto. Sí. Luego, 2imp comenta, ¿qué opción? Esta ya la has contestado, pero bueno, ¿qué opción escogería para una inversión de medio plazo? ¿Una cotizada tipo Alba o Alantra o un fondo de gestión activa tipo los Magallanes, Advalor, Cobas, etcétera? Sí, yo un fondo de gestión activa, creo. Era un fondo de estos, ¿eh? Sí. Hub83 pregunta, ¿qué papel pueden acabar teniendo los asesores financieros frente a las fintech con la capacidad de procesamiento de datos, anticipación de comportamientos y los sofisticados algoritmos relacionados con la inversión que pueden manejar estos últimos? Es que esos algoritmos no se ha demostrado que ni con fintech ni antes de fintech no se ha demostrado que esos algoritmos batan al mercado. Si el día que se demuestre ese algoritmo, pues que batan al mercado sistemáticamente, vamos. No hay que no tengamos a los algoritmos en lo que no son, porque no ni la capacidad ahí lo único que puede ganar al mercado es el poder operar en tiempo anterior a que pasen las cosas, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Los flash boys, Sí. Lo demás, pues que no nos creamos que hay alguien con algoritmos batiendo al mercado. Vamos, yo no me lo creo, y si me lo creo y me lo demuestran quién es, pues voy corriendo a hablar con ese señor para darle todo mi dinero. Luego, Jack Manger dice, ya que ha tratado a lo largo de su carrera directamente con perfiles de inversores diferentes, ¿qué características o sesgos debe reunirse para definir al inversor perfecto, si es que existe? Bueno, yo creo que no debe existir. Todo el mundo tiene sesgos, hay muchísimos, hay muchos estudiados. Y yo creo que lo más importante, lo hablábamos antes, ¿no? Debería ser conocerse y con eso que te sirva para, de alguna manera, neutralizar algunos sesgos que tengas. Es complicado, pero disciplina, saber sufrir también, porque al final no hay que pensar que, o sea, si estás perdiendo dinero cuando llegan las vacas flacas, ¿no? Evidentemente todos vamos a sufrir, todos sufrimos, hay que saber sufrir ahí o ponerse trucos, como decíamos, y saberte quitar los sesgos. Hay sesgos, ojo que hay sesgos, evidentemente, como sabemos, que es el sesgo a la excesivísima aversión a pérdidas que tenemos, a la aversión al riesgo que tenemos, que es una aversión totalmente primitiva, porque nos duele tanto perder dinero como durante un día como que te venga el león a comerte, ¿no? Entonces, se activan unas cosas que no tienen nada que ver con la realidad, porque no pasa nada por estar perdiendo dinero durante un mes o durante un año. En realidad no pasa nada. Pues yo creo que ahí es conocerse, y eso es la empresa americana esta con la que digo que estoy hablando, justamente va de esto, va de hacerse tests para desentrañar todos los sesgos. Ya, si queréis os la presento. Sí, no, la verdad es que sí que nos interesa, porque vamos, o sea, podemos hacerlo eso, en Más Dividendos podemos hacerlo, porque al final es una cosa muy, ya digo que todo este tipo de cosas o acaba siendo más altruista o es muy complicado. ¿Sabes? Es que es muy complicado, porque en el momento en el que tienes que hacer negocio, lo que tienes que aprovecharte de ese sesgo, ¿no? Claro. Ya digamos que se termina la parte ya. El conflicto de interés aparece enseguida. Sí. Luego, mira, Ezijo pregunta, una pregunta bastante cachonda, dice Finametrics, dice, ¿por qué ese nombre con reminiscencias a cuero y látigo? Dice, hay muchas mentes sucias en el mundo fintech. Por lo menos la del que lo ha escrito. Sí. Dile que la suya, porque a mí no se me había ocurrido. A mí no se me había ocurrido. Y luego dice, ¿qué nos puede contar del MIT y de su experiencia como estudiante en esa prestigiosa institución? Luego pone, entre paréntesis, pone, suponiendo que estuviera presencialmente y no con máster online a lo Pablo Casado. Bueno, es un poco a lo Pablo Casado porque estuve muy poco tiempo, pero sí que estuve y sí que me influyó mucho. Lo que vi es que hay gente
en Amazon, en Google y tal, gente tremendamente lista, que estamos muy cerca de, ahí ya lo vi, que estamos muy cerca del Minority Report, de todo esto que ha pasado luego con la manipulación de los datos y tal, estamos ahí. Esa gente ya está, o sea, los que están ahí en esas empresas y en esos sitios están. Que era muy importante que el tema, que hay una combinación entre ingenieros y psicólogos que es realmente acojonante, porque los psicólogos, sí, y realmente te vas un poco pues preocupado, como sabiendo que al final ahí hay un monstruo que están haciendo y que es una auténtica barbaridad, ¿no? Y que además en Estados Unidos, como sabemos, en Europa enseguida cortamos las alas a las cosas, pero en Estados Unidos las cosas crecen un montón y fíjate si están creciendo, ¿no? Yo creo que es un tema interesante y allí lo vi, dije, joder, qué tíos más listos estos que están aquí, realmente lo tienen todo claro, cómo estudian ahí, por ejemplo, cómo estudian cuando estás mirando una página web o cuando estás mirando una app, cuáles son todas las conexiones neuronales que están pasando, que están sucediendo, o sea, realmente estamos muy en manos de gente muy lista. Eso es lo que vi allí. Eso sí que me preocupa y sobre todo teniendo en cuenta que tengo hijos y demás. ¿Cuál es tu percepción sobre todo porque digamos, conociendo también un poco las entrañas de eso, sobre la incidencia que puede tener en las nuevas generaciones, la influencia masiva pues eso, de tablets, no sé, ¿qué opinas de esto? Que lo que hay que hacer es meditar, hacer meditación y desarrollar la parte, bueno, como está en el libro que no sé si a lo mejor lo habéis leído, el de Pensar despacio, pensar rápido de Daniel Kahneman. Sí. Desarrollar toda la parte de detrás del cerebro, acostumbrarse a no contestar a las cosas a corto plazo, o sea, toda esa parte, el construir eso es fundamental y es muy complicado con los niños, porque yo con mis hijos lo tengo complicadísimo. O sea, el desarrollar toda la parte de concentración y toda la parte de no reaccionar a las cosas a corto plazo, o sea, no reaccionar con inmediatez, es muy complicado desarrollar toda esa parte, porque tú piensas que hasta para nosotros cuesta, que nosotros somos una generación que ya vivimos pues, leyendo libros, ¿no? O sea, bueno, yo por lo menos, yo he vivido sin internet, por lo menos, no sé cuántos años, 18 años, o sea, me formé sin internet. Pues ahora es complicadísimo, ¿no? Hay que hacer algún esfuerzo para que los chavales desarrollen toda la parte de detrás del cerebro y piensen de manera pausada y desarrollen eso. Y cuando decías lo de la meditación, o sea, porque o sea, para no responder a la inmediatez y demás, por las notificaciones, me entiendo, de WhatsApp, de Twitter, de todo lo que nos acaba bombardeando y demás, o sea, tú sí que conscientemente entiendo que lo tienes sistematizado para poder evitar esas tentaciones, ¿no? De acudir. Bueno, no, o sea, las tentaciones si está activado, no. O sea, a mí me gusta, a mí me ha servido mucho en la vida la meditación, en la época desde hace 10 años o así. Creo que te desarrolla muchas cosas muy positivas. Y yo a los niños les intentaría hacer eso, pero es que es muy complicado, porque es que el niño está en la PlayStation, es complicadísimo, ¿no? Pero yo creo que ahí se desarrollan cosas muy positivas, muy positivas. Y hago también experimentos con eso, ¿no? Las temporadas en las que medito, temporadas en las que no medito y la capacidad que tú desarrollas cuando estás en fases de meditar es muy superior. Eso ahí es cuando tú ves de verdad la historia esa de que el cerebro es plástico, ¿no? De la plasticidad del cerebro y de que puedes cambiar toda tu vida o todos tus hábitos y todo esto teniendo un poco pues meditando un poco al día o bastante. ¿Cómo aprendiste a meditar? Eso eso es un tema que me ha traído siempre mucho y nunca lo he conseguido. ¿Cómo en tu caso lo aprendiste? Buah, yo es que soy un poco bicho raro y entonces yo me hice medio budista porque me fui a la secta, todas las sectas budistas estas he pasado por ahí. Pero bueno, En Valencia sacaste esa parte buena. Bueno, el budismo está bien, al final más o menos es como meditar. Vamos, yo iba por la parte de meditar y voy a sitios muy marcianos, ¿no? de budistas. En Valencia hay una que es no me acuerdo cómo se llama, pero que está por ahí por la calle Sagunto, iba ahí y ahí aprendí.
Y luego ya, pues por ejemplo, cuando fui a Estados Unidos vi que en esas universidades meditaban mucho. O sea, te da un gran poder. Esto es una de mis asignaturas pendientes y que, vamos, que siempre me hubiera gustado el hacerlo, desde luego. Yo todos los miércoles yoga Kundalini, ya lo sabéis. Sí, muy bien. Sí. Sí. Todo eso está fenomenal. Sí, señor. Bueno, Enrique, continuando con el hilo de preguntas, nos dice: ¿hacia dónde cree que irá el mercado en el asesoramiento EAFIS o asesoramiento financiero híbrido, mezcla de robo-advisors y banca privada tradicional, o simplemente se inclinará hacia uno u otro en función del capital del cliente? Pues yo creo que el mercado, por ejemplo, viendo lo que ha pasado en Reino Unido, después de la MiFID del Reino Unido, de la MiFID II, el mercado se rompe hacia cliente autoasesorado, hacia cliente que se espabila y ese cliente se espabila a través de foros como el vuestro, como otro tipo de... Y ese cliente acaba prescindiendo de asesores, de banca privada, etcétera. Yo creo que ese es un tipo de usuario, un tipo de cliente que se va a desarrollar. Y ese se rebota mucho contra la banca privada, contra los asesores, etcétera, porque de alguna manera se da cuenta que hasta un montón de años ahí no le han aportado mucho, ¿no? Yo creo que eso, MiFID II ahora con la historia de contar las comisiones a los clientes, etcétera, va a ir siendo una influencia hacia el cliente autoasesorado. Igual que hubo un momento que hubo cliente de autoservicio en banca online para hacer las transferencias, que lo hizo por internet, etcétera, pues ahora llegará un poco ese cliente y esos pues mirarán pues eso, mirarán un poco todo y cada vez habrá más de eso. En cuanto al asesoramiento más masivo, pues no sé, o sea, evidentemente el cliente sigue teniendo ganas de hablar con una persona y yo creo que incluso los millennials y los neomillennials siguen teniendo ganas de hablar con una persona y el robo-advisor puro es muy complicado. O sea, es muy complicado que sea masivo. Es más fácil que ese cliente pase a ser autoasesorado, de estos que digo, que pase a tener una cartera bajo gestión pagando una comisión por eso. Malagaga pregunta: ¿considera que el mundo fintech más o menos consolidado está preparado para la irrupción de las grandes tecnológicas? No incluyo las startups, sino las que tienen cierto historial como Fintonic, Klarna, Mint y similares. Es muy complicado, o sea, es muy complicado. O sea, aquí siempre en todos los sectores siempre están todos acojonados por pensar que Amazon les va a tocar, ¿no? Y aquí, sobre todo Amazon, podría hablarte de otro, pero yo creo que es Amazon la gran amenaza. Entonces, pues siempre se piensa, oye, si Amazon vendiera fondos, por ejemplo, ¿qué fondos vendería? ¿Por qué no vende fondos Amazon, por ejemplo? Es una gran pregunta, ¿no? Porque sí. Más fácil vender fondos que vender libros. Entonces, cuando esta disrupción llegue, pues bueno, habrá que ver. Yo desde luego, si fuera una empresa mediana, una startup mediana, incluso si fuera el Banco Santander y viniera Amazon, pues ahí empezaría a pensar en echar el cuerpo a tierra, porque es muy complicado de parar eso. Desde luego. Dice, la segunda pregunta es: en todos los años que lleva ligado al mundillo, ¿qué fondo es el que le ha sorprendido negativamente más y cuál positivamente más? Dice, no tienen que haber estado en su cartera, me refiero a expectativas previas que tenía en ellos basadas en el gestor, gestora y entorno alrededor. Pues no sé, te diría, mira, una vez tuve uno de Ibercaja que llevaba al gestor, que sé que es un buen gestor, pero que me dio una leche tremenda, que era Alberto Spelosín, que ahora creo que está en Avante. Ese me dio una leche tremenda y me decían que era muy bueno y creo que era en el año 2007 o en el año 2008, estaba súper apalancado y la bolsa caía y esto caía al doble y yo intentaba hablar con alguien de allí
y no conseguía hablar, y luego me llamó hablé al final creo que con él o a través de algún amigo, con Alberto Spelosí, y es que me dijo, sí, es que efectivamente me fui de vacaciones o algo así, como que se fue de vacaciones y tenía apalancado el Eurostoxx al doble, y digo, sí, no me extraña porque es que caía justo el doble cada día. Y fue un verano de estos horribles. Eso, pero bueno, supongo que... Y ese era un fondo de Ibercaja, y luego fondos así que me han decepcionado también es cuando tienes un fondo índice en bancos, de los de ahora no, que los de ahora son bastante buenos. Era cuando el índice subía y el fondo se quedaba ahí, y luego cuando bajaba y el fondo bajaba, el fondo sí que bajaba. Eso siempre... Y fondos que me hayan gustado, pues no sé, posiblemente Iván Martín me ha gustado más de lo que esperaba al principio. Creo que siempre hablaban que era muy bueno y tal, y a Blanca Hernández les aprecio mucho a toda la gente de Magallanes, pero la realidad es que en la práctica me ha parecido aún mejor de lo que me decían. Yo soy fan también. Pumuki, si alguna de las que voy preguntando las has contestado ya y demás, lo dices y seguimos. Dice, vale. ¿Cómo cree que se repartirá el mercado de robo-advisors en el futuro? ¿Podrán competir las pioneras tipo Indexa o Finicens con las que están creando los grandes bancos como Popcoin o Openbank? Sí que pueden competir. Ahí, bueno, ya hemos hablado un poco de eso antes, pero yo creo que es un mercado complicado para todos, no para todos, porque es un mercado muy de márgenes, muy de ir a la comisión, y entonces es un mercado complicado. Ahí ahí, por ejemplo, tiene sentido, por ejemplo, una cosa que hace muy bien Indexa en su comunicación es que ellos te venden la clase del fondo que tendrías, la comisión del fondo que tendrías si tienes más de 5 millones de euros en el fondo. Entonces, este tipo de cosas hace que se compense la comisión que les pagas a ellos. Pero en general sí que pueden competir, claro que sí. Además, lo tienen mejor porque no tienen barreras, ni conflicto de interés, ni tienen problema en canibalizar a sus organizaciones. Y luego la segunda parte que dice es, ¿qué es lo peor que ha visto, lo más injusto o lo que más le ha defraudado del sector financiero? Está difícil. Sí, esa es complicada. Porque te ha defraudado muchas cosas. Hombre, es que hemos vivido crisis muy gordas, ¿no? Yo creo que la crisis de liquidez que hubo cuando se empezó a colocar participaciones preferentes a la gente, todo eso fue una barbaridad, ¿no? Fue una auténtica barbaridad. Creo que fueron 1 millón de familias las que llegaron a tener las participaciones preferentes, se llamaba así, ¿no? La basura esa. Y, hombre, la colocación de Bankia, todo eso que pasó en aquella época es muy, muy indecente. Fue muy, muy indecente porque realmente alguien decidió, el día que alguien decidió que eso se podía vender a través de oficinas bancarias, sabía lo que estaba pasando, porque todo el mundo sabe que las oficinas bancarias venden lo que sea, ¿no? Lo que sea. Venden lo que sea. Entonces alguien ahí, que yo no sé quién era, Miguel Ángel Fernández Ordóñez o Zapatero, no me acuerdo quién estaba entonces, pero alguien ahí hizo una barbaridad que alguien lo tenía que saber, porque es que iban a vender la mierda que no podían vender institucionalmente, se la vendieron a la gente. Eso fue como una cosa muy, muy escandalosa. Sí, la verdad es que fue tremendo. Sí. En fin, Pompeyano dice, ¿son los sesgos del inversor algo intrínsecamente negativo? ¿No se corre el peligro de estandarizar el asesoramiento bajo algoritmos sin tener en cuenta el riesgo que cada uno es capaz de soportar? Yo creo que, los algoritmos, es que los algoritmos no son, los algoritmos están inventados desde los años 50, hablamos de los algoritmos, hay mucha burbuja, ¿no?, con la palabra algoritmo también. Yo creo que el tema más importante, que esta pregunta mezcla las dos cosas, es
de verdad hacer que puedas tolerar mejor el riesgo. De verdad. O sea, si lo tengo que tolerar, es decir, si yo voy a invertir a 10 años, por ejemplo, joder, y tengo una capacidad, o sea, tengo que ver y tengo una capacidad un umbral de sufrimiento, un umbral de riesgo muy bajo, tengo que subir ese umbral, tengo que hacer que eso no me perjudique mi inversión. Entonces, esa es la mayor tara es esa, ¿no? Es la mayor. Bueno, hay muchos sesgos, pero ese sesgo para mí es matador para una sociedad. Totalmente. Dice, ¿tiene algún futuro la plataforma de fondos de BME? Ha gastado un dineral y todavía no sé si tiene algún fondo. Pienso que muy poco futuro. Está mal montado, no tiene, no sé, yo creo que no. Muy poca cosa, vamos. No sé si han cambiado algo, pero hasta ahora no ha interesado a nadie, ¿no? Claro. Aparte que no hacía falta, porque tú realmente el distribuidor que ya vende fondos ya tiene posibilidad a través de Allfunds o incluso a través de Inversis. O sea, ya tiene posibilidad de llegar a esos fondos. Eso ya estaba inventado. Si una distribuidora no vende fondos, no es porque no existiera ese supermercado. El supermercado existía, es porque la distribuidora no quiere. Claro. Efectivamente. Eso como curiosidad, Vallenhall me dijo a mí que tienen la clase A y está la C. Y dice, ¿dónde está la B? Dice, la B era para esa plataforma y ahí se quedó. Sí. Sí. Vale. Luego White hace 3 preguntas. La primera es, ¿conoce la plataforma Aladdin de BlackRock? En caso afirmativo, ¿algo que nos pueda comentar de interés acerca de la misma o de su utilidad en la industria? Bueno, es muy usada por todos los brokers, pero más, y por todas las entidades, pero más tiene un valor institucional. Se usa institucionalmente, entiendo. Creo que no conozco versión de Aladdin para cliente final, pero puedo estar despistado. Yo creo que es una cosa más para profesional y no tengo mucha opinión al respecto. Sí. Dice, con la tendencia a la baja de las comisiones, las empresas de gestión de activos parece que están intentando introducirse de lleno en la parte tecnológica, en intentar ser el backbone de la industria. ¿Cree que puede ser el futuro para este tipo de gestora de activos ante la bajada de sus comisiones? Bueno, las gestoras de activos, ¿a cuál se referirá? ¿A las gestoras de fondos? Yo imagino que sí, ¿no? Marcos, ¿tú cómo lo has interpretado? Sí, yo también, porque como ya hay algunas hasta incluso que dicen que por los pasivos ni siquiera van a cobrar, que van a ser gratis, pues no sé si va por, no sé si va por ahí. Sí, bueno, eso es muy interesante, ¿no? Los que son fondos ya gratuitos. Eso es una cosa. Ya sabemos la frase esa del listillo, ¿no? Que cuando el producto es gratis, el producto eres tú, ¿no? El producto eres tú. Eso a mí me daría casi más miedo. Casi prefiero pagar un poco. Y tanto. Casi prefiero pagar un poco. Luego dice, ¿cree que los problemas futuros de pensiones en diversos países pueden hacer crecer todavía más el mercado de gestión pasiva y ETFs? ¿Cuál puede ser el límite para la gestión pasiva? Sí, bueno, ya lo hemos hablado antes. Entiendo que la gestión pasiva tiene recorrido y que el límite, pues, yo no sé mucho de eso. Hay gente que dice que no tiene límite y que de todos modos, Antonio Rico creo que dice que puede llegar hasta más de ahí, pero como estamos lejos del límite, que se supone que es el 70%, por ahora el 70% de cuota de mercado en gestión pasiva, a partir de ahí el mercado empezaría a funcionar mal, según parece, pues no me preocuparía mucho. Creo que hay mucho recorrido hasta el límite aún. El Bazar dice, ¿nos puede explicar por encima los ETF sintéticos? Utilizan derivados y no están respaldados por acciones físicas. ¿Qué riesgo hay, sobre todo ahora con la gran cantidad de productos indexados que hay, que la ingeniería financiera se nos vaya de las manos? Aquí me están preguntando cosas muy técnicas. Efectivamente, yo prefiero, se supone que es mejor ETF, sobre todo cuando es ETFs de oro y eso lo sabréis vosotros mucho mejor, yo no me lo sé, que es mejor que tengan respaldo físico que no sintético. Evidentemente los ETFs también, hay ETFs de todo tipo y con ETFs pues al final es un instrumento y son instrumentos en los que se pueden hacer apalancamientos raros y cosas insanas como han pasado con otros productos. No entiendo que tienen que estar regulados pues como otros productos. No creo que sea un peligro en general
el ETF per se, ¿no? Pero que evidentemente el peligro es el uso que le dé a alguien, ¿no? Y que pueda crear una burbujilla ahí sin mucho valor detrás. No sé mucho de esto. Dice, productos como la tarjeta de pago de Apple, Apple Pay, Square y similares, ¿hasta qué punto son una amenaza para la banca tradicional? Bueno, totalmente. La de Apple no mucho, porque Apple no ha innovado mucho, ha hecho una especie de Visa Affinity y ha sido un poco decepcionante. Pero evidentemente todo lo que es Pay y Facebook o lo que sea, quien vaya desarrollando cosas de esas, evidentemente que es una amenaza. Vamos a una economía casi de trueque, ¿no? Entonces, pues evidentemente eso, las empresas están perdiendo muchísimo, las entidades financieras pierden muchísimo en pagos. Se hace ahí una mala comparación con Asia y con China, porque en Asia y en China, evidentemente, todo ya es Pay, todo es Alipay, ¿no? De esto, sí. Pero es que allí no había incumbent prácticamente. Entonces, ahí se hace muchas veces una extrapolación que está un poco mal hecha. Pero en Europa y en Occidente, digamos, que irá erosionando. Aún así, empresas tradicionales tipo Visa y tal, fíjate que siguen estando ahí. Visa sigue haciendo un montón de operaciones al segundo con una capacidad de procesamiento increíble y bueno, no, o sea que y de una manera bastante eficiente, ¿no? Tecnológicamente. O sea sí, que Visa es bien fintech. Sí. Pero también tienen área blockchain, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, pero todos los grandes, yo siempre he visto que todas las grandes empresas siempre se protegen, cuando sale alguna tendencia nueva, meten ahí algún proyecto a ver esto qué es. Sí. Lo que está claro es que con blockchain no hacen ni una centésima parte de operaciones concurrentes con lo que lo hacen con la tecnología que tienen. En su día estuve envuelto en algún proyecto con el BBVA y los BBVA Santander y no sé cuántos más montaron ahí una cosa que se llamaba Movilpago y luego le cambiaron el nombre por Movipay. Sí. ¿Vale? Sí. Y era una cosa que, bueno, pues para hacer pagos con el móvil cuando no había smartphones ni nada de esto, ¿no? Pero evidentemente aquello era como un consorcio para controlarse unos a otros, nunca con ninguna, yo creo que con ninguna mira de convertirse en algo realmente disruptivo y de hacer algo de verdad. Y esto es lo que me suena a mí los proyectos de blockchain muchas veces, ¿no? Sí, hay mucho bullshit ahí. De todos modos, Apple sí que es Apple. La Visa de Apple ha sido una decepción, pero el Apple Pay evidentemente se lleva toda la cadena de valor hacia Apple, ¿eh? O sea, aunque esté la Visa, toda la parte relacional y toda la parte con cliente se la estamos pasando a Apple si estás usando el Apple Pay, si estás pagando con el móvil. Oye, Salvador, ¿y Finametrics encontró el nicho en hacer lo que hizo porque no había ninguna plataforma que se dedicara a pensar que ahí había negocio? ¿O es que España es especial y para lo que había, pues había negocio para Finametrics y no para nadie más? No, es que pues un poco por curiosidad de estar y por saber, porque, por ejemplo, la historia de la webcam es una circular que sale en el año 2016 o 2015. Sí. Hay que estar un poco al día y que te guste el sector y bueno, y luego pues hacer las cosas más o menos bien y bueno, y emprender ahí y estar ahí. Siempre hay oportunidades. No, sí, es que no, pero con el tema de medios de pago, vamos, o digamos el tema de rellenos de papeles, o sea, resulta curioso que alguien pueda decir, joder, ¿y esto por qué no a la banca, que siempre está intentando ahí hacer algo, nadie se le ocurrió hacer algo, o es que no interesa? No, la banca lo ha hecho. BBVA, tú te das de alta en BBVA, lo que pasa es que no está hecho para gestoras independientes, me refiero. Sí. Uh-huh. Sí. No, es que tampoco había negocio. Es que antes de AZValor solo estaba vestido. Claro, no, por eso digo que a lo mejor es que es un tipo de negocio que solo aplica aquí, no lo sé. ¿Habéis pensado que fuera de España aplique? Sí. ¿O? Sí, lo estamos vendiendo en Italia con Allfunds. Y lo que pasa es que ahí cada regulación de blanqueo... Es de su padre y de su madre, claro. Sí, es de su padre y de su madre, entonces claro. es un poco putada. Uh-huh. A mí me gustaría hablar también un poco de libros, porque tú eres un gran lector, yo creo que eres un aficionado a la lectura. ¿Cuál es tu libro de cabecera? ¿Cuál consideras? No lo sé. Libros que tengo por encima de la cama son siempre diarios y cosas de esas. El libro del desasosiego, que eso sí queda un poco pedante, pero que es de Pessoa, que Pessoa en sí es bastante pedante, pero es muy divertido. A mí me resulta divertido. El libro del desasosiego lo tengo siempre por encima de la cama, ya que me has dicho de cabecera. No sé.
los diarios de Jules Renard. O sea, siempre me gusta libros así de diarios y eso siempre me gusta leer. Los diarios de John Cheever, te hablo porque esos, como son libros que los abres por cualquier página y te gustan, son libros interesantes. Pero bueno, siempre estoy leyendo mucha novela, ¿no? Leo mucha novela y creo que te ayuda. A mí me ha ayudado mucho y creo que ayuda mucho. Pero bueno, así. Siempre has sido muy apasionado de Leonard Cohen, ¿no? Sí, lo sigo siendo. Ahí. Lo sigo siendo. Sí. Leonard Cohen es una cosa que también ha sido muy importante para mí. Yo me pasé los años que empezó a hacer conciertos. El primer año que vino a España fue al Festival de Benicàssim, que sabéis la historia, ¿no? Que él se arruinó y tuvo que volver a hacer conciertos a los 75 años. Y fui a Benicàssim a los 75 años, se arruinó porque él se retiró a un monasterio budista y a la salida del monasterio budista la representante suya le había robado todo el dinero, de todo el ahorro que tenía. Entonces el señor se ve a los 75 años sin un duro y que se tiene que ir a la carretera a hacer conciertos. Y fui a verle en Benicàssim, que eso era el año 2007, y a partir de ahí, desde el año 2007 hasta el año 2013, que él sigue haciendo conciertos, fui a verle a 12 sitios por ahí por el mundo. Fui a verle a Chicago, a Ámsterdam, a Bergen, a Oslo. O sea que he sido muy fan y me ha aportado mucho y me sigue aportando porque sigo escuchándolo y sigo leyendo. Y además es la típica cosa que cuando lo escuchas en distintas edades o en distintos momentos te quiere decir cosas distintas. Así que sí, eso es una cosa importante para mí. ¿Arturo? Nada, yo solo quería hacerte una última pregunta, ya que has tenido la amabilidad de estar aquí tanto rato con nosotros, que es, ¿a quién te gustaría, quién que conozcas tú? Tiene que ser algún amiguete para presionarle. ¿Crees que sería interesante que pasara por esta ardua entrevista que te hemos hecho a ti, por ejemplo, también? Pues no sé, hombre, entiendo que yo seré de los últimos que ha pasado. Esto es una... O sea, Sí, bueno, pues esto es una innovación que se me ha ocurrido ahora hace 5 sí. segundos. No lo sé, hombre, a Antonio ya lo habéis visto, ¿no? Antonio Rico ya está por aquí. Sí. Antonio Rico siempre me interesaría mucho saber más de él. O sea, es una persona que siempre sabe más de las que sabe y que me interesa mucho. Sí, no sé, ¿qué habéis probado con los de Index? ¿Han pasado por aquí? Unai es un tío muy bueno, creo yo. Bueno, pues, sí. Pues igual podemos decirle que vamos de tu parte, ¿no? Y a sí, ver si... sí, mañana lo voy a ver si queréis. Lo digo. Bueno, pues ya está, ¿no? Unai y luego, pues no sé qué más tipo de gente. Bueno, o sea, realmente cualquier persona que creas que es interesante, ¿no? Sí, y no que... tiene que ser del sector, quiero decir, a ver, No. gente que tú digas, este tío aporta un huevo, o yo lo considero que intelectualmente, pues joder, es un tío que vale la pena para conversar. Que está a la altura de los entrevistadores, así, ¿no? Sí. Pues sí, pues os diré, sí, hay gente muy buena y gente que de la que yo he aprendido mucho, que efectivamente no están en este sector muchos de ellos. Mira, por ejemplo, hay un tío muy bueno que se llama Fernando Alfaro, que era el director de innovación de Bankinter, que luego montó Madiba. Es muy bueno y además yo le aprecio mucho. Si queréis para hablar de innovación y es de los que de verdad sabe cosas en España, que no hay tantos, ¿no? Y que tiene un punto de vista... Bueno, os lo pasaré. Muy bien. Perfecto. Queda aquí públicamente... Constatado. Constatado, eso es. Muy bien. Venga. Muy bien, amigos. Pues nada, pues yo creo que... ¿Qué tal la entrevista? ¿Has estado a gusto? ¿Te lo has pasado bien? Sí. No, os lo agradezco mucho. La verdad es que tengo muchas ganas de conoceros. Ya sé que estuvisteis en Valencia y no pude ir. Y bueno, pero bueno, la próxima os pillo y a ver si me voy metiendo más también por el foro. Viendo, es que en foros y todo eso te da pánico meterte, al final, porque te da pánico. Pero bueno, es una asignatura pendiente que tengo con vosotros, porque sí que leo muchos artículos, o leo muchos posts que ponen gente muy interesantes y de mucha calidad, y siempre os he tenido así con admiración. Así que os seguiré y lo que pueda colaborar con vosotros, pues nada, agradeceros esta entrevista. Pues ahora que dices lo de colaborar, pues existe una cosa que se llama Patreon, micromecenazgo, que es la gente que quiere colaborar con nosotros, pues puede donar desde $3 hasta 200 al mes o lo que quiera, vamos, o sea, sin ningún problema. Bien. Tú has oído que Salvador tira el dinero por las startups y has dicho para que haga eso. Bueno, pero es que esto no es tirar el dinero, esto es hacer una labor social, tío. Ahora que
estamos en época de impuestos, pues ¿a qué menos, Sí, no? sí. O sea, que... Sí. Pero me dan, si aporto me dan, como una ONG de estas, te dan las gracias aquí unos señores te deduces en que- el IRPF, te deduces en el IRPF. No, nosotros- es que- fundación, que ya nos la han dicho Nosotros varios. estamos por encima de la ley. Tenéis que ser fundación. Es que tenéis que ser fundación. Eso es lo que es Claro. la manera de hacer prosperar cosas de estas es hacerlo fundación. Sí, sí, Y pues así mira, pues consigues. Venga. vamos a ver si el siguiente paso. Todo se andará. Si algún abogado nos está escuchando, por favor, que contacte rápidamente, ¿no? Sí, sí. Pues nada, amigos, muchísimas Venga. gracias a todos y un abrazo muy fuerte. Venga, Vale, muchas hasta luego. gracias. Hasta luego, gracias. Sí, Salva. Venga, hasta luego.